bienvenidas a esta nueva jornada de la cátedra. Muchas gracias a la gente que estáis aquí. Muchas gracias a todos los ponentes, a Luis, a Gregorio, a toda la mesa redonda, que luego veremos, a Josu, a Alicia, a Gema, Maribí. Gracias porque, como hemos estado comentando ahora mismo, estamos todos continuamente saturados de trabajo y saturadas y poder rescatar unas horas para estar aquí pues es de agradecer de corazón, además. Os damos las gracias, muchas gracias. Gracias a todas las personas que estáis conectadas en streaming y a quienes nos veréis posteriormente en diferido. Queremos iniciar esta jornada de cátedra, Innovación en Educación. Es la última jornada de este curso que ha sido el de arranque de cátedra. Un curso que, haciendo un poco balance, estamos viendo que ha sido un buen curso. Estamos contentas, creo que todo el mundo está contento y nos parecía que era fundamental cerrar como empezamos. Empezamos con Luis, con Gregorio, cerramos con ellos y estamos usando una llave que cierra la puerta de este curso e inmediatamente va a abrir la puerta del nuevo curso. Todo lo que nos vais a trasladar hoy aquí nos va a servir, nos está sirviendo ya para la planificación a futuro y bueno, no quiero extenderme, os dejo disfrutando con Luis. Nos va a abrir esta jornada con una ponencia en la que nos va a hablar de innovación y mejora educativa, lecciones aprendidas. Así que muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias, Alicia. Bueno, yo quiero, en primer lugar, expresar mi agradecimiento por estar de nuevo aquí con todas y todos vosotros y con los que estáis siguiendo esto en streaming. Para mí, la verdad que siempre es un placer venir a Pamplona, venir a la Universidad Pública de Navarra y a esta cátedra, compartir con tantos amigos que uno tiene aquí. Y bueno, lo que quiero hacer, intentando centrarme en lo de innovación, es justo en la línea de lo que ha comentado Alicia, es decir, que hacer de alguna manera un cierre de la línea discursiva que planteé en la primera intervención. Es decir, en la primera intervención, se recuerdan, y creo que está grabado, estuvimos hablando de esas escuelas que funcionaban muy bien, pues ahora quiero ver lo que hemos aprendido, o voy a comentar lo que hemos aprendido de ellas. Aquí, en todo este ámbito, en todas estas cuestiones, lo que tenemos es una especie, si me permiten el término, un batiburrillo de términos, de conceptos, que son todos muy importantes y que yo creo que de alguna manera todos gravitan alrededor de un par de ejes muy importantes que luego voy a comentar. Pero quiero decir que, como ven aquí, se van integrando cosas que son muy importantes para el avance y para la mejora educativa. Y el primer objetivo sería tratar, bueno, no sé si quizás sistematizar es una palabra un poco fuerte, pero sí de intentar poner un poquito de orden en esta especie, como digo, de nube de conceptos. Pero sobre todo lo que quiero es hoy, y lo digo porque además creo que, y lo diré al final, creo que el entorno, el objetivo, la finalidad y el planteamiento de esta cátedra es el idóneo para esto, es compartir con todo el mundo, con todas vosotras y con todos vosotros, lo que yo he aprendido de los mejores centros, de su profesorado y de sus equipos directivos. Miren, yo que uno lleva muchos años en este negocio académico, yo creo que seguro que todos compartís que en la fauna académica existe un ejemplar muy peculiar, que es el ave pontificator, que es un académico que vive en las alturas, sobrevuela y nos mira desde allá arriba, y de vez en cuando se digna bajar al mundo real y suele decirle a los profesores y a las profesoras lo que tienen que hacer, aunque no haya pisado un aula en su vida. A mí esto siempre me ha enervado mucho. Esto origina además que la gente que nos dedicamos a la pedagogía, a la investigación educativa, tengamos una justa mala fama. Yo suelo decir también, bueno, que el problema muchas veces es de quien contrata a esta gente y les da tanto pábulo, ¿no? Pero yo, que creo que los que me conocen saben que no soy nada modesto, lo que quiero, procuro no hacer nunca esto. Es decir, lo que sí quiero es compartir lo que he aprendido de lo que me parece que son muchos excelentes docentes que tenemos. Y hacer esa síntesis que creo que sí he tenido la oportunidad, en razón de haberme dedicado y de seguir dedicándome a la investigación en educación, pues de conocer a muchos de estos y de aprender de ellos. Y aportar lo que me parece que son evidencias más o menos sólidas de lo que
de lo que hacen para mejorar, porque tenemos, como decía otro amigo mío, en el sistema educativo español y en nuestras escuelas, no es que tengamos áreas de mejora, es que tenemos hectáreas de mejora. Entonces yo creo que podemos aprender mucho de ellos. Es verdad que las evidencias y el enfoque basado en evidencias es discutido, y está bien que sea discutido, porque en ciencia todo es discutible. Y las evidencias que aporta esto son evidentemente parciales, discutibles, y además, como ya sabemos, en ciencia todo tiene fecha de caducidad, y eso está muy bien. Pero yo siempre suelo decir que al que no le guste este modelo, porque además en ciencias sociales y humanas, en la investigación educativa, esto es todavía más verdad, porque la cosa es todavía más compleja. Pero si alguien tiene una alternativa mejor, que la ponga encima de la mesa, porque yo no la conozco. Y sobre todo, además, porque es que la alternativa, que suelen ser las ocurrencias, y nuestro campo educativo está lleno de ocurrentes y ocurrencias, al final las pagan siempre los mismos. Y a mí eso es una cosa que me preocupa mucho, porque al final, y eso pasa en general en la administración, cuando los sistemas educativos, los sistemas de salud, los sistemas de lo que sean, sobre todo en el ámbito social, no funcionan, no son eficaces, quienes lo pagan son siempre los mismos, porque los que tenemos la suerte de poder buscarnos otras alternativas en otros ámbitos, pues podemos sortear esas dificultades, pero la gente que no tiene esas posibilidades acaba pagándolo. Así que, como les digo, voy a compartir en el tiempo asignado, y procuraré no pasarme, y si no que Alicia me tire una botella de agua a la cabeza directamente, lo cual quedaría en streaming muy bien, creo que sería un fenómeno luego en YouTube, pues compartir lo aprendido de esos mejores centros de su profesorado. La idea es que si consideramos, y remito a lo que fue mi intervención inicial para esta especie de sonata de inicio y de final que ha planteado Alicia, ¿qué evidencias son las que nos proporcionan estos centros? Con la idea de que si identificamos a los mejores centros de nuestros sistemas educativos, la idea es conocer cuáles son las buenas prácticas y emplear esas buenas prácticas que explican esa alta eficacia en centros cuyo funcionamiento no sea tan bueno. Y claro, lo primero, y recordarán que es de lo que en su momento hablé, era cuáles son los mejores centros. Esta es una pregunta crucial que atraviesa toda la investigación, o gran parte de la investigación educativa, y sobre todo la investigación en el campo de la eficacia escolar. Pues un conjunto de académicos encabezados por Reynolds, que suelen hacer de vez en cuando una especie de síntesis cada ciertos años de la investigación, ellos dicen que las dos preguntas fundamentales de la investigación son qué es lo que hace que un centro sea bueno, cuáles son los mejores centros y cómo hacer que haya mejores centros buenos. Esta segunda parte es muy importante porque en la primera, de alguna manera, es a lo que comentamos en su tiempo, cómo identificamos a los mejores colegios, que es lo que les caracteriza, y luego cómo podemos hacer que haya más centros buenos, porque se puede hacer. Les voy a comentar, como siempre, los resultados de las investigaciones que hemos llevado. Ya saben que esto hay que ponerlo por la cosa de los sponsors. Y decía que la pregunta de cuáles son los mejores centros es una pregunta relevante, además, porque en nuestro caso tuvimos en cuenta una característica muy importante, y es que la instrucción, la actividad instructiva, el rendimiento académico, si quieren, es una cuestión que depende mucho del contexto en el que se lleve a cabo. Como ya en este foro, como decía antes, ya lo expliqué, valga como ahora, para no repetirnos excesivamente, recordar que lo que hicimos y la consideración de lo que llamamos colegios o centros educativos de alta eficacia, desde nuestro punto de vista, son aquellos colegios que obtienen, en alguna evaluación, típicamente en las evaluaciones de diagnóstico en España, que obtienen resultados superiores a los que cabría esperar teniendo en cuenta las condiciones contextuales en las que desarrollan su labor. Esta es la idea fundamental, insisto, no voy a repetir, esto ya está aquí dicho y sería excesivamente repetitivo, pero la idea es que todos, yo creo que los que tenemos experiencia, sabemos que no es lo mismo dar clase a un colectivo, a un conjunto de estudiantes y en un contexto, digamos, favorecido social y sobre todo culturalmente, donde los chavales provengan de un entorno cultural elevado, digamos, a que sea el caso contrario, a dar clase en colegios, a comunidades, a estudiantes que provienen de entornos sociales muy desfavorecidos. Los resultados son obviamente distintos y entonces lo que nosotros hicimos es, por un procedimiento estadístico que no viene al caso, que es el de la regresión que tienen aquí, y yo siempre suelo poner este colegio como ejemplo, para ilustrar un poco el procedimiento, y con esto no voy a cerrar esta parte que ya está dicha. Este colegio, como ven, es un colegio que tiene un nivel socioeconómico y cultural muy bajo, pero que obtiene unas puntuaciones en matemáticas, en este caso, muy elevadas. Elevadas, 270, porque la puntuación, y esto es para lo que nos sirve la estadística, como nosotros lo usamos, la puntuación que a este colegio le correspondería obtener
el modelo matemático estimaría su puntuación en 220. Esto es un artefacto estadístico que no es relevante, vamos, que no es lo más relevante. La interpretación es trivial. Estos 220 de puntuación esperada es más o menos lo que obtienen los colegios similares a este. Y este está obteniendo una puntuación muy superior a lo que cabría esperar. Cuando esta puntuación diferencial, que tiene el feo nombre de residuo, es muy alta, por ejemplo, y esto es un punto de corte arbitrario, esto nos permite seleccionar y nos ha permitido seleccionar un conjunto de colegios que son los que obtienen puntuaciones muy superiores a las que cabe esperar en función de su contexto. Y esta es un poco la idea de lo que hicimos. Lo que es verdad es que no es solo el nivel socioeconómico, hay muchas más variables que tienen que ver o que incorporamos a esto que genéricamente llamamos contexto, ¿no? La proporción de inmigrantes, si son centros concertados o centros públicos, el tamaño, en fin, hay muchísimas cosas. Pero al final esto nos permitió detectar, como digo, cuáles eran lo que nosotros llamamos los centros de alta eficacia, que, como digo, obtienen esos resultados superiores y que pueden ser, y esta es la idea fuerte, centros ejemplares. Primera cuestión importante. Y es que en los resultados, y esto lo hemos hecho en el País Vasco, que es la mayoría de los resultados que traigo aquí, en la Comunidad Autónoma Vasca, pero también en Andalucía y también en La Rioja y también en Baleares, en España y en algunos países de Latinoamérica con otras pruebas, lo que nos encontramos en el caso sobre todo español, de las 4 comunidades autónomas que les he citado, es una cuestión importante, y es que los centros que llamamos de alta eficacia son centros de cualquier tipo. Es decir, no se asocia la alta eficacia a una característica específica de un centro, es decir, ni son mayoritariamente de públicos o mayoritariamente concertados, ni son laicos o son religiosos, los hay de todo tipo, de todo nivel socioeconómico medio, y esto es probablemente una de las cosas más importantes. O dicho de otra manera, si lo quieren ver todavía más positivo, cualquier centro de cualquier tipo puede ser de alta eficacia. Ninguna de estas características que tienen nuestros centros educativos, que son muy variados, actúa, digamos, como un límite a sus posibilidades. Va a depender, y eso es lo que quiero comentar hoy, fundamentalmente de su profesorado, que es la pieza clave de todo esto. Esto está muy bien, pero siempre suelo decir que nos falta el contraste con el otro lado, con la otra cara de la moneda, aquellos centros que puntúan por debajo. Es decir, igual que definimos una raya en positivo, que estos serían los que están por encima de lo que cabe esperar, tenemos centros que puntúan por debajo de lo que cabe esperar. Porque cuando trazamos una raya, pues unos siempre quedan a un lado y otros a otro. Estos son muy importantes, son muy difíciles de estudiar. Normalmente lo que nos hemos encontrado, y lo diré ahora, son centros que tienen problemas y dificultades muy serios, que no han sabido darle la vuelta, muchos de tipo estructural, que probablemente muchos podamos decir que son exógenos, que ellos no tienen responsabilidad, pero también, y esto también hay que decirlo, a veces nos hemos encontrado con malas prácticas. Igual que hay buenas prácticas en los centros que funcionan bien, yo creo que tenemos que ser conscientes de que a veces pues, el trabajo nos hace bien. Ya anticipo, y esto no es solo una opinión, yo creo que es una evidencia, la gente no hace mal su trabajo aposta porque sea un psicópata. Normalmente se hace pues, por pereza, porque siempre se ha hecho así, o por poca profesionalidad. Conclusión, nosotros estudiamos simultáneamente tanto lo que llamamos en la jerga centros de alta eficacia como centros de baja eficacia. Aquí hay algunos de los antecedentes de investigaciones ciertamente no similares, porque el enfoque que hemos empleado no ha sido muy utilizado y bueno, yo creo que esa es una de las razones de que de vez en cuando nos soliciten hacerlo en algunos otros sistemas educativos. Y ahora ya sí que me voy a centrar, después de esta introducción, que quería enlazar con lo que decía Alicia al inicio y lo que fue sobre todo el núcleo central de mi primera intervención hace ya tiempo, en los resultados. Es decir, ¿qué nos han dicho, qué hemos aprendido de estos centros? Miren, esas buenas prácticas, esa excelente organización del centro que hace que obtenga unos resultados muy por encima de lo que cabe esperar, e insisto que esto es para cualquier centro. En los centros, por ejemplo, que operan en condiciones muy difíciles, que atienden, digamos, a los sectores de nuestra ciudadanía más desfavorecidos, pues evidentemente a lo mejor la puntuación bruta que obtienen no es muy alta, pero es mucho mayor de lo que cabría esperar. Pero aquí también hay centros que funcionan y que atienden a sectores elevados de la población, digamos, para utilizar una terminología, si quieren, más sencilla, de clase media, media alta, y obtienen resultados también muy por encima de lo que cabe. Es decir, aquí hay de todo. Y los 3 ejes principales de todo esto, y yo creo que ese es el tipo de organización que les quiero comentar, gravitan alrededor de 3 elementos fundamentales, que es el alumnado y su proceso de enseñanza-aprendizaje,
el centro escolar como organización, cómo se gestiona, cómo se lidera, cómo se organiza, y sobre todo el profesorado, el claustro, el equipo docente, que es la pieza clave de todo. Y ahora les voy a hacer un recorrido rapidito, porque tampoco es cuestión de que nos alarguemos mucho, sobre lo que nos parece que son las notas distintivas de estos centros de alta eficacia. Y luego les pondré un poco el contraste con lo que nos han dicho los del lado oscuro de la fuerza. Esto es muy importante porque, claro, si yo voy a los centros de alta eficacia, que esto lo hacíamos yendo a los colegios, entrevistando a sus equipos directivos, a los inspectores o inspectoras de referencia, teniendo grupos de discusión con los docentes, es decir, es un trabajo de campo que lleva mucho tiempo y muy laborioso, intentando contrastar además las fuentes. Pero claro, si a estos colegios que son de alta eficacia les digo que qué hacen, y es lo que les voy a contar ahora, y luego voy a los de baja eficacia y me dicen más o menos lo mismo, pues me van a perdonar la expresión, pero hubiésemos hecho un pan como unas tortas, porque esto no hubiese valido para nada. El contraste entre unos y otros yo creo que nos da una orientación importante. Pero la primera nota distintiva son dos palabras, un término que es el seguimiento del trabajo del estudiante con mucho control sobre el mismo. La palabra control ya sé que a veces no queda muy bien, pero esto es lo que hay. Es decir, son colegios que hacen un seguimiento muy cercano del trabajo de los estudiantes, donde las tareas que tienen que realizar están muy fijadas, muy planificadas, muy organizadas. Y normalmente, además, esta labor de control y de seguimiento se hace a través del plan de acción tutorial, a través de la tutoría, de los tutores, con un contacto muy estrecho con la familia. Y procurando, que esto se dice fácil, pero no siempre es fácil de llevarlo a la práctica, que las familias participen en la toma de decisión y compartiendo información con respecto a los estudiantes. Primera nota muy importante. Segunda y fundamental, una muy bien organizada, muy ajustada a las necesidades de cada centro, que son muy distintas en este campo, atención a la diversidad, si me lo permiten, teniendo en cuenta las diversas diversidades, que varían mucho. Y sobre todo en algunos centros muy centradas en lo que es una cuestión crucial, que es el refuerzo y la atención muy específica y muy prioritaria a aquellos estudiantes con dificultades, con riesgo de fracaso, de repetición, de dificultades de aprendizaje. Siempre de una perspectiva inclusiva y sobre todo con una gestión muy eficaz y muy eficiente de los recursos internos, profesorado de refuerzo, etcétera. Y además, claro, para estas dificultades de aprendizaje, que es lo que hace que muchas veces el rendimiento medio de un colegio tire para abajo cuando hay muchos alumnos con problemas que se van quedando atrás, la mejor manera, digo, que las medias suban es arreglar esto. Para esto, la mejor, claro, esto ya en primero de bachillerato o al final de la ESO es muy difícil de arreglar. Y entonces son colegios donde se hace una detección muy temprana de las dificultades del alumnado y una intervención sobre las mismas. Y luego hay otro elemento crucial de todo este proceso que es la evaluación del aprendizaje o de los aprendizajes. Son colegios que evalúan muy frecuentemente a sus alumnos, sin llegar a agobiar, pero digamos, va muy unido a ese seguimiento, a ese control. Hacen evaluaciones muy frecuentes, procurando además que esas evaluaciones sirven para calificar con un alto nivel de exigencia. Esto es muy importante y seguro que mi compañero Gregorio sobre ello luego tendrá cosas mucho más importantes que decir, con un alto nivel de exigencia y de rigor para que favorezca el aprendizaje de todos. Y eso pasa además por una definición muy clara, colegiada y hecha pública de los mínimos y de los criterios, para que todo el mundo sepa cuáles son, digamos, las reglas del juego. Y con respecto a la metodología, es verdad que prima el enfoque por competencias, pero también les he de decir que no es exclusivo. Nos hemos encontrado, para sorpresa de algunos de mis compañeros y compañeras, pues que alguna diversidad metodológica. Aquí no ha habido un patrón tan claro de decir, mira, pues la metodología que se emplea en el ámbito de la... Tengan en cuenta, para empezar, que todo esto son resultados muy parciales. Lo que evalúan las evaluaciones de diagnóstico son las competencias instrumentales básicas, fundamentalmente matemáticas, y comprensión lectora, en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, en castellano y en euskera. Y a veces alguna otra competencia, como ciencias o como lengua extranjera, etc. Y entonces no nos hemos encontrado un patrón definido, decía,
con respecto a la metodología de la enseñanza de las matemáticas o de la enseñanza de lenguas. Por ejemplo, en el caso de lenguas sí suele primar, por ejemplo, un enfoque integrado en la enseñanza de las lenguas, sobre todo en aquellos colegios de la Comunidad Autónoma Vasca que estaban en planes de educación trilingüe, de castellano, euskera e inglés. Pero digo que tampoco era tan claro, digamos, que fuese. Eso con respecto al aprendizaje de los alumnos. Con respecto al profesorado, lo primero que destaca muchísimo es la dedicación enorme de todos estos docentes con su tarea. Una implicación muy alta, un compromiso muy fuerte con la tarea educativa, no solo instructiva. Y esto de la tarea educativa, que como ven tiene un componente, si quieren, más del orden de los valores, de la moral, es independiente, y eso ya se observó, por ejemplo, en algunas de las investigaciones que les ponía antes. La primera que era ¿por qué no las mejores escuelas? Una investigación que hicieron en Australia, pero que es internacional, es comparativa a muchos países, diciendo que ese componente ético, moral, de compromiso, es independiente que sea un colegio religioso laico. Y colegios religiosos tenían en todo el mundo de muchos tipos, de católicos, protestantes, musulmanes, hebreos, etcétera, o judíos. Es una cuestión, yo creo que es muy importante destacar. Y luego, son equipos docentes muy volcados en la formación y en la mejora continua, que es en lo que luego quiero detenerme con un poco más de detalle al final. Es un plan de, en general, y lo anticipo ya, en el sistema educativo español el profesorado se forma mucho. O sea, la formación continua y permanente del profesorado es elevada. Lo que diferencia a estos centros de otros es que aquí es una actividad muy sistemática y muy de centro. No es que cada profesor diga, pues mira, yo voy a hacer ahora un cursito de PowerPoint y yo voy a hacer de no sé qué. No, ellos detectan cuáles son las necesidades, que ha habido esa evaluación previa, se forman, ponen en marcha un proyecto de innovación o de mejora y lo ponen en práctica y lo evalúan. Es decir, es un ciclo virtuoso al que luego volveré, muy, muy importante. En algunos casos sí nos hemos encontrado que todos estos procesos se ven favorecidos o reforzados porque participan en proyectos de calidad. Desde el punto de vista de la gestión también hay muy buena gestión de recursos humanos, el profesorado está bien cuidado, y luego hay una implicación alta, como decía antes, del profesorado consultor, orientador, que tiene un papel importante asignado sobre todo lo que antes decíamos. Y luego ya con respecto al centro, pues nos encontramos que una primera cuestión importante, de la que siempre hablamos, que es la convivencia, el clima escolar, esto que tanto preocupa, estos no son centros que sean jardines de la alegría, son organizaciones normales, es decir, hay un ambiente, un clima normal que favorece el trabajo, que es de lo que se trata, pero que no, que cuando surgen conflictos y cuando hay humanos en interacción es normal que haya conflictos, pues saben resolverlos. Y además es profesorado que se ha capacitado normalmente en ese ámbito. Y luego es verdad, y vuelvo a lo anterior, fíjense que muchas cosas evidentemente son difíciles de separar porque esto es una especie de configuración óptima, son centros que tienen una visión y una filosofía propia muy definida y muy compartida por todo el claustro. Esto es importante. Insisto que también esto es independiente, que sea un centro concertado, donde muchas veces el ideario o la línea programática del centro está más definida, pero en los centros públicos también es igual de importante y también se da. Y esas metas y los medios se definen. Y, por supuesto, hay muchas altas expectativas y exigencia, tanto con los alumnos como con el propio profesorado. Estaba yendo para atrás. Por supuesto, hay un liderazgo, el equipo directivo ejerce un liderazgo. Lo peor, y ahora también me anticipo, que puede pasar en los centros de baja eficacia, es que el equipo directivo no lidere. Cuando deja de hacerlo es lo peor. No es que sea un liderazgo negativo, que también los hay, muy autoritario o muy paternalista o maternalista, como lo quieran ver, sino que no exista. Hay diversos tipos de liderazgo. Prima, es verdad, un liderazgo que ahora suele llamar distribuido, sobre todo muy orientado al trabajo en equipo. Y luego hay una percepción muy positiva de la evaluación, incluso de la evaluación externa, que siempre, en el caso de las evaluaciones de diagnóstico, cuando empezaron en nuestro sistema educativo, fueron, yo creo, recibidas y percibidas, vamos a decirlo suavemente, con una cierta precaución por parte del profesorado. No había una tradición ni una cultura evaluativa en nuestro sistema educativo y fueron percibidas como una cierta amenaza en algunos casos. Bueno, pues esto ha sido en general muy bien recibido y muy bien usado. Estos equipos directivos son equipos que lideran muy bien el centro, que gestionan muy bien la organización como una organización que aprende
Y hay dos notas muy distintivas. Hay mucha coordinación, tanto interna como externa, y luego el tiempo es una variable crucial y el tiempo está muy bien gestionado. Tanto el tiempo dedicado efectivamente al proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula como el relativo a la organización de los recursos humanos. Eso es una cuestión importante. Esto les decía que es lo que más o menos configura ese modelo óptimo. ¿En qué cuestiones nos encontramos que hay contraste? No en todas, pero sí en muchas de estas. Y fíjense, les voy a destacar, con respecto al clima, los centros de alta eficacia, ya les decía, no son normales, y muchos de estos centros de baja eficacia, pues la convivencia es compleja. Tienen dificultades. Yo aquí siempre suelo citar lo que me dijo la directora de un centro, que cuando le pregunté por esto me dijo, no, vamos mejorando porque ya no voy todas las semanas a la comisaría de la Ertzaintza. Entonces, claro, si a una directora de un centro le preguntas por el clima escolar y te habla de la policía, pues ya no hay mucho más que preguntar. Con el liderazgo ya les he anticipado que el problema más serio que tienen los de baja eficacia es cuando carecen, cuando ese liderazgo no se ejerce. En los centros públicos hay un problema muy severo de inestabilidad de las plantillas, un problema más, bueno, luego volveré sobre él si tenemos tiempo. En la formación del profesorado, ya les decía antes también, en general en todos los centros de todo el sistema el profesorado se forma mucho, pero en estos centros de baja eficacia no hay un plan organizado de centro con esa detección de necesidades, etc. Muchas veces el claustro está dividido por razones variopintas que van desde lo personal a lo político y así es imposible remar en la misma dirección. Y, por ejemplo, el asunto de las expectativas pues tiene su importancia. Yo también aquí suelo citar otra directora de un centro que me llevó al patio y me enseñó a sus niños y dijo, ¿pero usted qué quiere que yo haga con estos? Ya, pues esa frase, que es ciertamente demoledora, pues también nos dice mucho. Como les digo, yo creo que hay elementos claros de contraste. Esto para nosotros era una cuestión que nos preocupaba muchísimo, elementos claros de contraste entre la alta y la baja eficacia. Hemos detectado, porque los centros de baja eficacia nos preocupan mucho, porque es que en esos centros normalmente se está vulnerando muy gravemente el derecho a recibir una educación de mínima calidad a esos estudiantes, porque además esa situación se repite normalmente año tras año. Y basta a veces para que haya un pequeño factor desencadenante para que esos centros se vayan metiendo en un agujero del que es difícil salir. Y aquí la cuestión de los guetos, luego volveremos sobre ello, y hace poco salió un informe, lo verían, sobre la segregación escolar en España, es muy preocupante. ¿Qué nos hemos encontrado? Pues nos hemos encontrado que en estos centros de baja eficacia, como les decía al inicio, hay dificultades y problemas de elevada complejidad que les cuesta solucionar. Y algunos de estos es verdad que son problemas, diríamos, básicamente exógenos o de fuera del sistema, que están, de fuera del colegio, perdón, que están relacionados con problemas estructurales de nuestro sistema educativo. Pero ya les decía también, hay malas prácticas que conviene señalar, pues para que no volvamos a caer una vez en ellos. Yo creo que en los problemas exógenos o estructurales yo destaco, ya lo he anticipado, y aquí voy a ir un poco más rápido, la inestabilidad de las plantillas en la red pública me parece sinceramente un problema muy grave que dificulta, cuando no impide muy seriamente el trabajo y el hacer un trabajo a medio o largo plazo. Y lo más grave, además, es que creo yo que no es un problema que tenga una solución tan difícil. Requiere voluntad política para ponerse a ello. Y parece, mire, usted tiene sus derechos laborales, pues yo también me considero un trabajador como otro cualquiera, pero sobre ellos priman los derechos de los estudiantes a tener un centro y no tiene usted por qué andar moviéndose cada año, sino que se compromete con un centro. De verdad que es que hay centros, y además, claro, suele ocurrir que en aquellos centros que tienen muchos problemas, el profesorado llega, ve cómo está el patio y dice, el año que viene me voy de aquí en cuanto que pueda. Claro, así es imposible, y esto lo dicen las propias directoras, y hablo en femenino porque la mayoría de los equipos directivos son femeninos, pues es imposible encarar los problemas. Y luego tenemos el problema de la segregación. Esta noticia es de hace 10 días. Esta es una noticia, creo que del País, que España es el país de la OCDE que ocupa el doloroso tercer lugar que más segrega a sus alumnos, con más colegios gueto. Y esta segregación normalmente tiene dos razones. O bien es por razones socioeconómicas, de tal manera que los colegios tienden a ser más uniformes en lo que a la composición socioeconómica del alumnado se refiere, o por razones de pertenencia a comunidades étnicas o culturales. Típicamente la comunidad romaní o la comunidad gitana o estudiantes inmigrantes. Esto es un problema muy, muy grave.
muy grave. No es solo educativo, yo creo que es urbanístico, es político. Este no es, creo yo, ni mucho menos tan fácil de solucionar, pero en mi opinión requiere una intervención inmediata, porque si no, tiende a empeorar y mucho. Y estos centros es que acaban siendo, se les pone muy difícil tirar adelante. Y además hay experiencias de éxito, es decir, hay experiencias de las que podemos aprender, ¿eh? Aquí tienen el informe que les decía que ha hecho ESADE y es recientito, ¿eh? Esto es muy reciente. Además es un informe interesante porque cabría esperar que hiciesen un análisis y, bueno, el enfoque es muy notable porque dicen reducir la segregación respetando la libertad de elección de centro, ¿eh? Para no entrar en broncas que yo creo que no conducirían a nada. Estos son problemas, como digo, estructurales de nuestro sistema que yo creo que requieren una atención inmediata de las autoridades, ¿eh? Si quiere mi opinión, no confío mucho en ello, pero debería hacerse. Pero también tenemos malas prácticas. Y yo creo que esto hay que decirlo también. Por ejemplo, hemos detectado en algunos colegios, sobre todo de secundaria, que todavía siguen agrupando a sus alumnos por niveles de rendimiento. Esto es un problema muy serio. U otros que toman la evaluación, y fíjense lo que he insistido en la evaluación, como una mera calificación, como una mera acreditación. Claro que hay que calificar, esto lo sabemos todos, es nuestra obligación, acreditar el logro de los aprendizajes, pero eso no basta. El recurso a la repetición es otro. La repetición yo creo que es el problema estructural, junto con el abandono escolar temprano, más serio que tiene nuestro sistema. No puede ser que el 27% de nuestros alumnos de 15 años hayan repetido al menos un año. No puede ser. La media de la OCDE está en 12, o en 14, quiero recordar. No nos lo podemos permitir. Y seguimos recurriendo, y lo digo como docentes, ya no es un problema exógeno solo, seguimos pensando, una vez me lo dijo un compañero de secundaria, me dice, bueno, pero es que esto es una estrategia didáctica como otra cualquiera. Digo, no, bueno, como otra cualquiera sí, es una estrategia didáctica, pero no vale, no funciona. Encarece, es ineficaz, es ineficiente. Y la alternativa es casi peor, es promocionar automáticamente sin verificar que se logran los aprendizajes. O sea que esto también se ha hecho, y las estadísticas también cantan. Conclusión, cualquier centro, como les decía, puede ser de alta eficacia. Es muy importante, no hay restricciones con respecto a la tipología, a la titularidad, al nivel socioeconómico y cultural. Y sobre todo hay un papel crucial del profesorado y del equipo directivo. Y con respecto a los centros con problemas, yo creo que hay colegios y grupos sociales que requieren una atención muy prioritaria y muy urgente por parte de nuestras autoridades. Yo creo que hay acciones y políticas, que antes me refería, que no deben demorarse. Llevamos años con estos problemas. Esto no viene de ayer. La tasa de repetidores va bajando un poquito, pero no ha bajado mucho. Yo les puedo decir, por ejemplo, que en el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, y es una de las cosas que a uno le satisfacen como parte de su trabajo, ya coincidimos tanto desde la inspección educativa como con nuestros trabajos y se han puesto en marcha acciones con estos centros. Pero bueno, paso ya, y con esto voy a ir acabando, esto con respecto a qué son y cómo son los mejores centros. ¿Qué podemos hacer para que haya más centros mejores? Porque esta es la clave de la mejora del sistema. Ese Making More Good Schools. Y esto liga directamente con la iniciativa de la cátedra, y aquí están Ana y Alicia para escucharlo. Yo creo que demanda, para estas cosas, no digo en general, pero demanda un nuevo modo de investigar en educación. Miren, este es un investigador inglés que en 1993 publicó un artículo que se puede imaginar, mucho impacto, y era la horrible reputación de la investigación educativa. Decía que la investigación educativa no es ni útil ni influyente, no tiene ninguna credibilidad entre sus clientes potenciales, docentes, directivos, políticos, responsables. Este es el plan estratégico que elaboró el gobierno americano y decía, a diferencia de la medicina, la agricultura, el campo de la educación opera sobre todo sobre la base de la ideología y el consenso profesional. Y como tal está sujeto, y el subrayado es mío, la negrita es mía, a modas. Creo que ustedes habrán sufrido, como yo, las diversas modas que van viniendo en el campo de la pedagogía. Y es incapaz de generar un progreso acumulativo basándose en el método científico y en la evidencia. Otro autor, Rogers, dice que la investigación educativa es irrelevante, etc.
Bueno, este diagnóstico que es muy terrible, como decía el artículo, la horrible reputación, ¿qué alternativas nos caben? Miren, yo creo que acabamos de ver, y quiero con esto ya ir sintetizando, cómo los excelentes profesionales de esos centros tan buenos, lo que en el fondo hacen es un tipo de investigación aplicada muy sistemática y muy rigurosa, de la que ya deberían aprender o deberíamos aprender en la universidad, que supone, como les digo, un círculo virtuoso. Empieza con un diagnóstico muy claro del centro y de sus necesidades. Esta evaluación de necesidades conlleva generar un plan de mejora, detectando las necesidades formativas del profesorado, ponen en marcha los mecanismos de intervención y de innovación que sean necesarios y luego se evalúa el impacto que han tenido. Esto es muy importante porque casi nadie lo hace, ver si ha funcionado o no. Esto es innovación o, si quieren, investigación orientada a la mejora continua. Esto es investigación pedagógica, investigación educativa de verdad. En inglés tuvieron un debate muy entretenido, era hasta qué punto la investigación educativa era educational o educative. Esto en español no hay el problema porque hablamos de investigación educativa. Pero decían hasta qué punto la investigación en educación puede ser educativa. Bueno, yo sinceramente creo, no digo que esto sea la alternativa ni la panacea de todos nuestros males, que son muchos, pero creo de verdad que esto es creo que debemos aprender de cómo lo hacen y creo que debemos aprender en la universidad. Comienza, como digo, con este autodiagnóstico, planes de formación y luego se evalúa. Como digo, sobre todo es un excelente ejemplo de actividad investigadora. Yo es que creo que tenemos que convencernos que nuestro sistema, que la actividad docente es una actividad profesional de muy alto nivel, como la ingeniería o la medicina, por ejemplo, porque nuestro objetivo es tan complejo como el de la ingeniería o la medicina, si no más. Y tenemos que tener esa base de conocimiento sistemática, que es lo que caracteriza una comunidad profesional de alto nivel, que consiste en generar, muy importante, generar, que esto es la investigación, crear nuevo conocimiento. Conocimiento, además, nuevo y útil, orientado hacia la mejor práctica. Esto es una gran parte de lo que hacen. ¿Alguien se imagina un médico o un ingeniero que no investigue? Y no me refiero al médico que está en el laboratorio, al médico de la atención primaria investiga. Esto lo tenemos que asumir también todos los docentes. Lo que pasa es que claramente lo que no valen son los modelos clásicos de I+D. Esos modelos verticales de top-down en que la universidad y pretendidamente los grandes sabios, y esto le ponen un par de toneladas de comillas a cada lado, investigan, en el mejor de los casos se transfieren los resultados, que no siempre, y los docentes, obedientemente, aplican esos resultados que otros han descubierto para ellos. Eso no funciona. Yo no sé si en otros ámbitos funciona, no lo sé porque no es mi campo de trabajo, pero en educación no funciona. Eso es a lo que se referían Castle y los demás colegas hablando de esa horrible reputación de la investigación educativa. Tenemos que cambiar el modo de investigar en educación. Y esto, insisto, no es una opinión, no es una afirmación desde la teoría. Como he tratado de mostrar, y voy acabando ya, y ahora de verdad, esto es una evidencia que me aportan los centros de alta eficacia. Es lo que los centros me dicen que hacen para que les vaya tan bien. Su labor cotidiana como docentes está íntimamente ligada a esa investigación aplicada, orientada a la mejora. Y yo creo, para cambiar ese modo, necesitamos lugares de encuentro entre todos los docentes de todas las ramas. Y creo de verdad, y no es por estar aquí, aunque ya saben que cuando le invitan hay que hacer la pelota convenientemente, creo de verdad que la cátedra ICASI es un excelente ejemplo. Creo que esa es la función básica y me parece que este debería ser el objetivo, el lograr este lugar de encuentro. Así que mi enhorabuena. Acabo. La clave de la mejora, iba a decir en mi opinión, no, con las evidencias que me han proporcionado tantos excelentes colegas, está en los centros como organizaciones que aprenden, en sus equipos docentes que están cohesionados y muy cualificados y comprometidos, y todo ello coordinado, impulsado y organizado por un equipo directivo que juega un papel crucial. Al final, las buenas prácticas se resumen en compromiso y profesionalidad. Y voy a acabar con unas citas. La primera es la directora de ese centro que les he puesto en ese modelo de regresión, que cuando la entrevisté me dijo, mira, Luis, en este centro todas metemos muchas horas estudiando y trabajando para sacar a todos adelante. A todos sin excepción. Decía, porque ese es nuestro trabajo, es nuestra obligación, y acabó con una cosa que me gustó mucho, y porque les queremos mucho.
A mí, la verdad, esto es a lo que les decía, esto es lo que a uno le hace aprender y reflexionar sobre su propia práctica. Y luego, fíjense, cuando me propusieron esta conferencia, yo le propuse a Alicia lo de lecciones aprendidas, pero es que el título que quería poner, de verdad, ya tiene copyright, que es Lecciones de Maestros, que es un libro estupendo que le recomiendo del fallecido Premio Príncipe de Asturias, recientemente, Joseph Steiner. Y Joseph Steiner tiene una cita que es un poquito larga, pero no renuncio a leérsela porque es maravillosa. Porque además habla de la alta eficacia y de la baja. Dice en este libro, el deseo de conocimiento, el ansia de comprender, está grabada en los mejores hombres y mujeres. También está la vocación de enseñar. No hay oficio más privilegiado. Enseñar bien es ser cómplice de una posibilidad trascendente. Y por el contrario, la mala enseñanza es casi literalmente asesina y metafóricamente un pecado. Disminuye al alumno, reduce a la gris inanidad el motivo que se presenta, instila en la sensibilidad del niño del adulto el más corrosivo de los ácidos, el aburrimiento, el gas metano del hastío. Yo espero no haberles transmitido el gas metano del hastío y que hayan disfrutado. De verdad, bihotz, eskerrik asko, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Como siempre es un placer. ¿Me oís? ¿Me oye? Te daba las gracias, que como siempre es un placer escucharte. Bueno, has logrado sorprenderme. Vienes siempre diciendo, bueno, yo esto ya os lo he dicho, pero no. Hay muchas cosas que no nos habías dicho. No sé si alguien quiere trasladarle alguna cuestión, alguna pregunta. Yo tengo un par también, pero... No, espera. Bueno, me vais a perdonar, es que para empezar tengo un problema auditivo serio que compartimos aquí, nos hemos juntado lo mejor de cada casa. No, pero luego, los que están en el streaming, pues no me oían nada, sí. A ver, decía que más que pregunta, también un poco reflexión. Me ha gustado mucho lo que has dicho a propósito de la reflexión de la repetición de curso, de que todavía es peor si cabe el pasar sin aprendizaje. Y es que ese es precisamente el problema. Se insiste mucho en que la repetición de curso es un fallo o un cáncer del sistema, y es cierto, pero se insiste bastante menos en qué se va a hacer con esos que necesitan o que creemos que necesitan repetir porque no han llegado a los mínimos que deberían haber llegado. Entonces, eso supone recursos. También, cosa que, claro, no... A ver, en Navarra se invierte en porcentaje del PIB en educación 3 puntos menos igual de los que consideran o de los que invierte Finlandia, y digo invierte y no gasta, que la palabra no es casual, de los que invierte en Finlandia o países así. Y claro, con esa falta de fondos, pues no hay recursos y no se puede hacer mucho. Entonces parece que lo más cómodo y barato es, venga, que repita. Y al final es peor. Entonces, claro, lo que yo quería decir es que creo que los recursos son fundamentales, porque entre otras razones tampoco luego no nos obliga al profesorado de un centro para que mejore a tener que recurrir al voluntarismo, ¿no? Sino que tiene que ser algo que se supone que todo el mundo que entra a trabajar en esta profesión sabe que corresponde a su trabajo y que se le va a pagar por ello y se le van a dar los recursos que va a necesitar para ello, y no va a tener que estar pues hasta las 10 de la noche trabajando por el mismo sueldo que cobra otra persona en otro centro, que se va a comer a casa y ya no vuelve. Gracias. Sí, mira, completamente de acuerdo. Es decir, yo he querido señalar, yo llevo, perdóname la expresión, predicando sobre lo de las repeticiones, que es un asunto de verdad muy preocupante y además, quiero decir, muchas veces pensamos que es como una especie de maldición a la que... No. O sea, hay países donde la tasa de repetición es del 4 o del 5% máximo. Típicamente Finlandia, que siempre se nota, pero muchos más. Yo creo que a veces es un problema cultural de nuestra comunidad docente, sinceramente. Porque esto pasa en Francia y les pasa lo mismo, digamos. Pero esto es una rémora. Es que además, miren, pasan dos cosas. Primero, tenemos contraejemplos a nivel internacional de que no ocurre, pero también dentro. Porque la repetición no afecta por igual a todo el mundo. La repetición está íntimamente relacionada con el nivel socioeconómico y cultural. La proporción de repetidores, es decir, si ustedes en esas cifras que los he puesto y tengo por otro lado, pues si alguna vez me vuelven a invitar ya lo vuelvo a contar. Los colegios
cuyo nivel socioeconómico y cultural medio, la media de ese nivel, es muy bajo, la tasa de repetidores se dispara al 50-60%. Mientras que la tasa de repetidores en los colegios de nivel sociocultural medio alto y alto ronda el 12-15%. Es decir, esa es una prueba que no hay que irse a Finlandia, quiero decir. Entonces, eso nos está diciendo que está muy unido a problemas de todo tipo que tienen que ver con la falta de equidad de nuestro sistema. Es un problema que requiere medios. Por ejemplo, ¿qué pasó? Porque aquí todos nuestros queridos políticos dicen que la educación está en lo primero de su agenda, pero recordarán cuando la crisis, ¿qué es lo primero que cayó? El programa PROA. Lo primero, un programa que funcionaba muy bien. La revista Educación sacó un número monográfico y había evidencia acumulada que era un programa que estaba haciendo muy bien su trabajo, atendiendo a esos sectores más desfavorecidos, remunerando convenientemente el trabajo como debe ser. No es una solución fácil. ¿Cómo lo hacen otros países? Bueno, lo primero es que, lo que decía, esto en cuarto de la ESO ya tiene muy mala vuelta de hoja. Porque además no solo que han repetido un curso, es que hay muchos que han repetido ya dos. Es decir, el atraso es muy considerable. Eso es muy difícil darle la vuelta. ¿Qué nos dicen las experiencias de éxito? Pues lo que he comentado antes. Detección temprana, intervención precoz. Cuanto antes detectes el problema, antes lo soluciona. Y hay gente que necesita refuerzos por muchas razones. No es un problema, salvo excepciones, que vaya ligado a necesidades educativas especiales o a dificultades de aprendizaje de orden. No, es un problema de que son saberes que no se traen de casa porque en casa no están. Y la escuela tiene que jugar ese factor compensador. Como suele decir Gregorio, luego lo dirá, es que si no lo hacen en el colegio, ¿dónde lo van a encontrar? Esa gente que viene de esos entornos con muy poca riqueza léxica, con muy poca estimulación cultural, con muy poco aprecio por el mundo educativo. Ese es nuestro compromiso como docentes. Ese es el compromiso que debería tener incrustado cualquier sistema de instrucción pública. Y cuando digo instrucción pública no me refiero a los centros públicos, me refiero a un sistema de instrucción para toda la ciudadanía, desde una perspectiva de derechos, porque si no, la evidencia nos está diciendo lo contrario. Claro, yo entiendo, y a los profesores, sobre todo a mis colegas, y yo creo que menos de infantil he dado clase en todos los niveles. Claro, esto cuando das clase en secundaria en bachillerato es un problema y es de muy difícil solución, evidentemente. Pero bueno, tenemos experiencias de éxito. Insisto, no hace falta irse al norte finlandés o escandinavo, sino mirar cerca de nosotros en aquellos colegios, como me decía esta directora, donde les sacan a todos adelante. Bueno, ese es un compromiso con la calidad, con el servicio. Y luego, por supuesto, insisto, ahí tiene que haber también una intervención. Bueno, ¿dónde queremos marcar las prioridades? Esto además tendría, sinceramente, yo además es que es una cosa que se me escapa, porque tendría unos beneficios sobre el sistema educativo enormes. Abarataría los costos enormemente, porque esto tiene un impacto económico que encarece mucho, como apuntaba nuestro sistema educativo, hace que sea muy ineficiente. Y luego tendría un efecto que yo no sé por qué los políticos no lo ven, porque nos haría subir muchísimo en PISA. En PISA nos va a ir mal siempre. Este año, con lo de la pandemia, tenía que ser ahora el 21, va a ser el 22, pero ya verá, nos va a ir igual de siempre. Pero claro, mientras el 27% sean repetidores, como la muestra de PISA no es de un curso académico, sino a los 15 años, nos va a seguir yendo fatal. Pues tanto que quieren colocarse en la foto, decir que hemos subido en PISA, pues esta es la mejor solución de todas y sería una solución de equidad que además va muy vinculada a nuestro otro gran problema, que es el abandono escolar temprano. Es decir, claro, la gente si repite se frustra y se va. Bueno, aparte que hay un problema de costo-oportunidad también ligado a nuestro peculiar sistema económico, sobre todo en las zonas turísticas, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo coincido, pero me parece que no nos podemos permitir. Es que, mire, esta tarde lo comentaré en el Civicán, pero es que el efecto de todo esto es que el 20 y pico % de nuestros estudiantes no entienden un texto sencillo y no saben resolver un problema de la vida cotidiana que requiere una aplicación de matemáticas sencilla. No digo resolver una ecuación, digo aplicar a un problema de la vida cotidiana un modelo matemático sencillo. No lo saben hacer. Estamos hablando, va por comunidades, el mínimo es un 17% en una comunidad autónoma, el máximo es de un 26, 27. Aparte de Ceuta y Melilla, y ahora lo estamos viendo, que tienen una situación tremendamente especial. Yo creo que de verdad no nos lo podemos permitir, nos podemos permitir un mes más de rezago en esto, pero mucho me temo que vamos a seguir igual. Pero bueno, no es tiempo para el pesimismo porque bastante ya llevamos en esto. ¿Alguien más? ¿Alguna? Yo quería preguntarte un par de cosas. Siempre haces referencia al problema de la falta de estabilidad de las plantillas. Es un tema que siempre remarcas
y que es un problema que tenemos, por lo menos aquí en la comunidad, y que es tal como lo has dibujado, ¿no? Y es realmente la incapacidad de cada vez que comienzas un proyecto nuevo, el curso siguiente, para ese director, esa directora que está, tengo que volver a empezar de nuevo. ¿Qué solución a corto plazo podría tener esto? Sé que es un poco, ¿no?, hablar de cortos plazos, pero No, pues un primer compromiso político, quizás. sí, yo creo que sinceramente, a ver, yo nunca he sido gestor político ni creo que a estas alturas lo llegue a ser. Y me atrevo a decir que afortunadamente, pero de verdad a mí no me parece que esto sea muy complicado. A ver, tendrá sus broncas, ¿eh? Ahí interfieren problemas laborales y quienes sindicales, políticos, etcétera, pero es que a mí me lo han confesado. Claro, ¿esto qué ocurre? Primero es característico de la red pública. En los centros concertados, en razón de la personalidad jurídica y además, y por otras muchas razones, no ocurre ni mucho menos tanto, ¿no? Pueden tener otro tipo de problemática, pero en la red pública, pues ya sabemos cómo funciona. Estamos viendo ahora cómo la Administración está intentando atajar el problema de los interinos, que es una rémora también para nuestra propia Administración pública. Pero es que en educación es gravísimo, porque es lo que me dicen, a mí es que me lo han dicho todas las profesoras, me dicen, es que yo no puedo hacer un proyecto si cada mes de mayo me cambia el 60 o el 70% del claustro. Claro, es que esto es imposible encarar un proyecto de transformación. Y esto además, como encima afecta más a los colegios, que les va peor. Miren, yo siempre pongo el ejemplo, Alicia, esta profesora que tanto cita, que ya se jubiló hace tiempo, la directora de este centro que les decía, me dijo, mira, yo cuando llegué aquí hace 30 y pico años, yo la entrevisté hace ya 8 años, me decía, y vi cómo era este colegio, y dice, uy, mañana mismo voy corriendo a delegación a apuntarme para el traslado, para el año siguiente. Dice, a los 15 días decidí que era el centro de mi vida. Y así ha sido, dice, y me voy a jubilar aquí el año que viene. Bueno, eso es una parte del compromiso que hablaba antes. Bueno, esto no se le puede exigir a nadie conductas de este estilo. No podemos hacer la transformación de educación en base a estos factores. Pero sí, desde la Administración debería ser posible decir, no, mire, usted llega a un centro, pueden ser estos centros, por ejemplo, de elevada complejidad, que es como normalmente lo suelen denominar, se les puede dar una normativa especial, algún tipo de incentivo. Decir, mire, cuando usted va aquí, comprométase como mínimo 3 años. Va a tener tales beneficios, la escalilla, los puntos van a subir, en fin, yo estoy seguro que hay muchísimas maneras. Hombre, y luego, sobre todo, esto ya es una cuestión más de política general, y antes lo he anticipado. El profesorado, como cualquier trabajador o trabajadora, tiene sus derechos laborales y eso está muy bien, y no seré yo quien lo critique, que mucho tiempo de mi vida también me he dedicado a esto. Me parece estupendo. Pero el foco del sistema educativo tiene que estar puesto sobre el estudiante y sobre su aprendizaje. Eso no lo podemos olvidar nunca. Es decir, eso, igual que el foco del sistema sanitario, tiene que estar puesto en la salud pública y en el paciente, y lo acabamos de ver ahora. Entonces, no pueden primar. Es decir, esto lo sabe cualquier experto en derecho, los derechos también se regulan y también se ordenan. Entonces, bueno, no va a pasar nada. Hay sitios que lo han solucionado. Es que volvemos a las mismas. Si hay sitios donde esto se ha solucionado y no ha habido ningún problema ni ninguna revuelta ni ningún follón, pues ¿por qué no aprendemos? Porque de verdad es que esto, sinceramente, impide a esos centros salir adelante. Se van metiendo en un agujero, claro, les van cambiando, y son centros además que se utilizan de trampolín, llega y al año siguiente se va, y pum, llega y se va, llega y se va. Así no hay manera. Porque además, yo creo que lo que estamos viendo, y nuestras investigaciones son parte de un conjunto mucho más grande, es que la acción educativa, el centro y su profesorado son la figura clave. Esto no es una cuestión individual. Es el colegio como organización, con un equipo directivo y con un equipo docente. Y esto tiene que dejarse configurar como organización. Entonces, claro, allá donde hay esa posibilidad de hacerlo a medio o largo plazo, las cosas funcionan. Claro, en los colegios que van bien, la gente llega y se queda encantada. Entonces, al final, esto es un efecto Mateo. El que es más rico acaba siendo cada vez más rico y le va mejor, y el que va peor se va metiendo en un agujero de que cada vez es más difícil salir. Yo creo que esa dinámica tan enloquecida es la que tenemos que parar, porque si no, pues es lo que estamos viendo muchas veces en la economía, que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez más pobres, ¿no? Pues yo creo que tenemos que romper esa dinámica, y yo creo que se puede hacer. A mí, a diferencia, por ejemplo, de la segregación, que creo que es muy complicado, no imposible, pero muy complicado, esto a mí no me lo parece tanto, pero bueno, puedo estar equivocado cuando veo que nadie lo hace, pero bueno, ya prefiero no lanzar hipótesis, ¿eh? Pues muchas gracias. Seguiría preguntándote muchas cosas, pero tenemos que cumplir el horario con nuestros invitados e invitadas. Nos falta una. Mientras ponemos la mesa para comenzar con la mesa redonda, voy a ver si la localizo. Y bueno, vamos a ponernos
aquí bien separaditos. Yo espero que las siguientes jornadas de cátedra sean a cara descubierta. Esperemos. Gracias, Luis. Y en 5 minutos comenzamos la mesa redonda. Hola. Sí. Bueno, buenos días de nuevo. Vamos a dar paso ahora a la mesa redonda que estaba programada.
Es una mesa redonda que hemos querido, titular, denominar, no sé muy bien cómo decirlo, los procesos de innovación en educación. Para esta mesa redonda contamos con la amable participación de, empiezo por el extremo izquierdo, es que tengo un poco de problema, derecha-izquierda. Yo estuve a punto de ser de este índice de repetición, no creas. Empiezo por Alicia Ruiz Oria, que es jefa de negociado de necesidades educativas del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. A continuación tenemos a Josu Mena Sarasola, que es de la Asociación de Directores y Directoras de Institutos de Navarra, el representante. Después tenemos a María Victoria López Jimeno, que es coordinadora del proyecto Proeducar Esigarri, Navarra. Y por último, a mi lado, Gemma Botín Cociñas, el representante de la Asociación de Centros de Enseñanza de Navarra, CECE. Bien, ¿cuál es el objetivo de esta mesa, el porqué de esta mesa? Me viene muy bien al hilo del objetivo que ha dicho Luis que tenía con su ponencia. No lo habíamos hablado, pero realmente ha señalado que uno de tus objetivos era compartir lo aprendido de los mejores centros, de su profesorado y de sus equipos directivos. Para la cátedra es fundamental lo que tienen que decir los centros, los equipos directivos, el profesorado. De hecho, hemos intentado tener a los centros con nosotros, pero amablemente nos hicieron saber que no es buen momento. Ahora en mayo hemos aprendido para el próximo curso, pero de alguna manera tenían que estar los centros aquí y están de vuestra mano. Por lo tanto, doble agradecimiento. Hemos planteado la mesa desde un punto de partida. Hemos querido saber qué es la innovación, ¿vale? Desde vuestra perspectiva y cómo se innova. El punto de partida de esta mesa es esta idea de que la innovación educativa es una respuesta que se da a necesidades reales que se dan en cada centro, en cada aula. Los objetivos que tenemos con esta mesa es poder identificar de manera global esos procesos de innovación educativa que se ponen en marcha en cada etapa educativa. Conocer o que nos deis una visión global de las necesidades de cada etapa que están dando lugar a los procesos de innovación a partir de vuestra visión, ¿no? De lo que nos podéis trasladar como representantes de. Y sobre todo nos interesaría terminar teniendo un poco esa visión de cómo la investigación puede ayudar a la innovación y viceversa. Cómo podemos lograr este objetivo fundamental de la cátedra, que es conectar centros con universidad y bajar a la práctica. Porque nosotros no hemos hecho como Luis, que ha visitado muchas aulas, y tenemos mucho déficit de conocimiento del día a día de las aulas. Por lo tanto, os voy a ir planteando 4 cuestiones. Tenemos pues unos 5 minutos por cuestión, ya sabéis, esto siempre es acelerado. Y os voy planteando, me vais contando aquello que queráis y luego haremos un poquito de resumen de todo. Así que vamos a empezar por Alicia, por ejemplo. Quería preguntaros a toda la mesa, ¿qué procesos de innovación educativa se ponen en marcha en vuestra etapa, ámbito? Bueno, mi ámbito, que es el de las necesidades educativas, entendidas desde todas aquellas necesidades educativas o necesidades de aprendizaje, ¿no? Todos esos procesos de innovación, de investigación y demás, sí que hemos venido durante bastante tiempo intentando aplicarlos a las escuelas, abriendo las escuelas a nuestro alumnado, ¿no? Generalmente nuestro alumnado, sobre todo el de necesidades específicas, ¿no? Tienen pues, discapacidades o demás, generalmente históricamente han estado en centros de educación especial o en otros tipos de instituciones que no eran las escuelas ordinarias, ¿no? Desde hace ya tiempo estos alumnos se están integrando en la escuela ordinaria y ya desde la aplicación de la LOMLOE con mayor relevancia, ¿no? Estamos tratando de que nuestros alumnos se incorporen a esos centros ordinarios, estamos abriendo a lo que en otras comunidades se llaman aulas estables, pero nosotros lo llamamos aulas UTEA o aulas alternativas en todas las etapas, desde infantil hasta secundaria. El curso pasado se abrieron en secundaria, que fue, digamos, lo más innovador
llevar a nuestros alumnos con necesidades educativas a los centros de secundaria ordinarios, donde tuvieran esa presencia en esos centros educativos tan difíciles de acceder. La verdad es que ha sido, aparte de muy interesante y gratificante, ha sido para los centros, yo más que nada por los centros en los que he estado, ¿no? Bastante gratificante y además los centros sí que se están abriendo a este tipo de estructuras, a que nuestros alumnos con necesidades estén en esos centros, a esa apertura, no tanto a la inclusión todavía, porque me parece muy aventurado hablar de inclusión, pero sí de integración, de que estos alumnos ya tengan su presencia, que tengan su espacio, que tengan su interacción con alumnos ordinarios, que interactúen con sus iguales. Y esto sí que a mí, por lo menos, me parece que es lo más interesante dentro de esa parte de innovación, ¿no? Que todo se está aplicando y que yo creo que esa es un poco la línea que hay que seguir. Es decir, es un primer momento, un primer espacio en el que sí que se van a incorporar estos centros ordinarios, pero luego yo quiero o me gustaría pensar que esa apertura de integración tenga más cabida dentro de la inclusión de estos centros. Esto pasa también precisamente porque se abran procesos de innovación dentro del propio profesorado, que sepa, que aprenda a trabajar con nuestros alumnos, que aprenda metodologías que lleguen a todos los alumnos, pero no solamente a esta minoría que podemos tener, ¿no? Sino también a todos los alumnos que tienen necesidades de aprendizaje, porque no son solamente los que tengan una discapacidad reconocida, sino tenemos alumnos con dificultades de aprendizaje, como pueden ser, sobre todo, pues de dislexia, los trastornos de aprendizaje del lenguaje, los trastornos de acceso a los contenidos, porque todos esos también son trastornos de aprendizaje, y yo creo que en los centros, bueno, pues tenemos que aprender a tratarlos y a saber cómo llegar a ellos, y por eso sí que me parece muy importante toda la innovación y todo lo que pueda llevarse a esas aulas, porque están en nuestras aulas. Y sí que yo creo que los centros y los profesores, los profesionales que estamos trabajando con ellos, tienen que aprender todas las adaptaciones de acceso, toda la capacidad que tenemos en realidad para llegar a nuestros alumnos. Y bueno, sí que es verdad que se han establecido una serie de adaptaciones de acceso, pero bueno, yo creo que todavía tenemos que recorrer camino, tenemos que innovar para que llegue a todos nuestros alumnos. Y otra parte de la innovación que sí que me gustaría, un poco con lo que ha dicho, enlazando con lo que ha dicho Luis, es que nuestros alumnos no estén exentos de las pruebas estas famosas de diagnóstico como están, sino que desde esas pruebas también sean capaces de evaluar y valorar a nuestro alumnado, ¿no? Porque siempre se hacen estudios, me parece, desde el ámbito de lo ordinario, entre comillas, pero no de lo extraordinario. Yo creo que los extraordinarios, aunque seamos minoría, sí que creo que se nos tiene que tener o tenemos que tener bueno, pues una visibilización dentro de esas pruebas también, ¿no? Y que nos dejen acceder a esas pruebas, ¿no? Que no sean tan constreñidas y tan ordinarias, ¿no? Porque en los centros, además, si esa es la idea, ¿no? de la inclusión, de que se llega a esa innovación, de que todos los contenidos y todo llegue a todo el alumnado, pues entonces yo creo que también ahí nos queda mucho trabajo por hacer, pero sí que estamos, yo creo que en la línea. Es un poco en ese sentido. Muchas gracias. Josu. Hola, buenos días. Bueno, en lo que se refiere a la secundaria, pues bueno, podríamos decir que los procesos de innovación se podrían enfocar desde tres ángulos distintos o clasificar en tres grupos distintos. El primero sería lo que es el cambio metodológico en sí. Aquí se están utilizando las que son las metodologías activas, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo y metodologías de ese tipo. También tenemos el aprendizaje competencial, más basado en competencias que no en contenidos. Bueno, como ya sabemos todos, va todo relacionado. El objetivo en el fondo es el mismo, se hace el aprendizaje significativo para el alumno o la alumna. Y luego también otro eje es el de la apertura al entorno, las comunidades de aprendizaje y servicio y cosas así. O sea, se trata de abrir el centro, que se abra a la sociedad, con todas las ventajas que eso supone. Luego otro segundo grupo sería la parte de alfabetización digital y lo que podríamos llamar extensión TIC. Esto que además viene muy impulsado últimamente por la pandemia, lo que nos pasó el curso pasado de tener que terminarlo desde casa, pues nos
nos hizo, pues no voy a decir expertos, pero sí que hemos aprendido bastante con esto. Pero esto no es algo nuevo por la pandemia, es algo que ya venía de atrás. Entonces, se está dando un significativo incremento de dispositivos a disposición del alumnado y acceso a la red, bueno, para todos los centros y para todo, incluso también para todas las familias y desde casa. Aquí es interesante también la idea de la transformación digital, o lo que llaman el modelo SAMR. La idea es, vamos a ver, pasamos del libro físico en papel a un ordenador. Entonces, ¿qué podemos hacer con el ordenador? El primer paso es sacarle una foto a este papel y ponerlo a pantalla. Eso es un PDF. Pero se puede avanzar, se pueden hacer modelos interactivos, se puede dentro del PDF puede haber enlaces, luego también puede haber páginas y al final el último paso ya es algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hacíamos antes, algo donde ya estamos aprovechando la tecnología, no voy a decir al 100% obviamente, pero bastante más que al principio. Esto supone cambiar toda la pedagogía y esto es también otro ámbito de innovación. Luego también está, por otra parte, el uso de las redes y del buen uso de las redes y las tecnologías y la cuestión de la seguridad, ¿no? Aquí también estamos, digamos, aprendiendo mucho con redes sociales y así, problemas de relación entre el alumnado y tal, por una parte, luego el propio uso de esas redes para el ámbito pedagógico por la otra, bueno, y también un mundo enorme. Y luego está el tema del aprendizaje online y de modelos híbridos, tanto online como presenciales, que como decía, motivados también por la pandemia y ha tenido un gran impulso, pero bueno, ya lo estaba extendiendo significativamente. Más obviamente en niveles de estudios superiores que en infantil o primaria, lógicamente, pero sucede. Y luego, por último, tercer cuestión, sería algo ya más básico, ¿no? Unas distintas o nuevas formas de concebir la educación o la pedagogía. Aquí es muy importante lo que señalaba Alicia del tema de la inclusión, que es una forma de plantear la diversidad en todas las vertientes, ¿no? Lo que hay que hacer es, este tipo de alumnado tiene que ella decía extraordinario, yo diría que lo que tiene que ser es ordinario y eso es lo que buscamos. Quiere decir que no sea motivo para segregarlo del grupo normal, tiene que estar incluido en ese grupo y eso es una forma, es algo pedagógico para todos los participantes e integrantes, es algo que se está desarrollando y que se busca. Por otra parte está el tema de la sostenibilidad y la ecología, que esto también está teniendo mucha importancia en el ámbito pedagógico. Y por último la cuestión de la convivencia, lo que es la gestión emocional y la búsqueda de un ambiente positivo, y también se está innovando bastante, es otro ámbito de progreso, diría yo. Gracias. Muchas gracias, Mariby, cuando quieras. Imagino que lo hago en nombre de todo el mundo porque así agoto yo los minutos de las gracias, ¿verdad? Y no les descuento el tiempo. Y le doy al botón y se me irá mejor. Yo lo primero que antes de responder a tu pregunta me iría a la pregunta que has puesto anteriormente, que es ¿qué es innovación? Entonces, ¿en qué es innovación? Yo creo que hay que manejar un lenguaje común para que entender todo el mundo cuando hablamos de algo que hablemos de lo mismo. Por nuestra parte, cuando hablamos de innovación entendemos que innovación es cambiar, pero no es bidireccional, o sea, toda innovación conlleva cambio, pues no todo cambio supone una innovación. Eso tiene que quedar claro. Innovación supone un cambio, pero no al revés. No todo cambio innova. Además, pensamos que en ese cambio que se persigue obtener otros resultados diferentes a los que obteníamos con lo que estamos haciendo hasta ahora. Esos resultados pueden ser mejores o pueden ser peores. Evidentemente, si obtenemos peores resultados, no hacemos el cambio, con lo cual no innovamos. Si obtenemos mejores resultados, entonces sí que estamos hablando de la línea de innovación que decimos. Pero no solamente innovación conlleva cambio, y cambio entendido como mejores resultados, sino que innovación puede ser entendida como obtenemos los mismos resultados, pero rentabilizamos. Es decir, a lo mejor hacemos un uso más práctico de los recursos que tenemos y con menos recursos o acortando plazos conseguimos los mismos resultados, con lo cual eso también es una innovación. O sea, innovar no significa tener que inventarse algo. A lo mejor significa hacer lo mismo de forma mejor. Ya cambias la forma de hacerlo, con lo cual ya estás innovando también. Porque si no, partiríamos siempre de la idea de un continuadanismo de inventando la rueda. Si para innovar significa tener que crear siempre algo nuevo, pues eso sería insostenible y no sería real. Bueno, acordado el término de innovación por nuestra parte, que significa un cambio para la mejora en los resultados o en los procesos, desde ahí es donde vamos a hablar de innovación en nuestro equipo.
Digo equipo porque yo vengo en nombre de Producares Igarri Navarra, no vengo en nombre a título personal. Entonces, en innovar, para nuestro equipo, innovar significa un cambio de estructura de centro que supera lo que significa un cambio metodológico o un cambio en la evaluación o un cambio en la asignación de recursos. Es un cambio estructural de centro, es un cambio en la cultura educativa del centro. Eso es lo que consideramos innovar. Entonces entendemos que para innovar, aparte de hacer lo que he dicho de cambio, resultados y procesos más rentables, tiene que ser que todo el centro cambie su estructura, la manera de pensar para cuál es el fin de la educación, por qué estamos en los centros y cuál es esto por lo que nos pagan. Porque pensamos que un centro es un sitio en el que se está gestando la sociedad, la actual y la futura, no solamente la futura, también la actual. Entonces, depende qué tengas tú en la cabeza como idea de sociedad, así se gestionará la educación. Entonces, pensamos que esa es la innovación, pensar qué tipo de sociedad queremos. Hablamos de justicia social, no hablamos ya de igualdad, no hablamos ya de segregación no hablamos ni siquiera de equidad, hablamos de justicia social y eso significa modificar el entorno para que no existan barreras de acceso al aprendizaje y que todo el alumnado no se considere extraordinario, sino que realmente sea lo normal, sea que todo el mundo tenga el acceso a cualquier recurso y a cualquier situación de la vida. Entonces, para eso hay que modificar lo que es el contexto, el entorno, las barreras que impiden el acceso al aprendizaje. Y partimos de la definición de inclusión desde la UNESCO. Inclusión se define como presencia, participación y aprendizaje. Y se tienen que dar los 3 requisitos de manera simultánea para que se considere inclusión. Si no, no estaríamos hablando de inclusión, hablaríamos de otra cosa. Digo porque es importante, en nuestra opinión, acordar lenguaje cuando hablamos de procesos de innovación, cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de mejoras. ¿Qué significa realmente? Desde aquí estamos hablando. Y desde aquí, ahora sí que respondo a la pregunta en concreto, que es ¿qué procesos de innovación educativa se ponen en marcha en tu etapa o en tu ámbito? En mi ámbito, como he dicho, son procesos de transformación global de centro. Es decir, hay centros en Navarra, el 40% de los centros públicos en Navarra están en este momento en proceso de transformación global, que para ello llevan un compromiso con el Departamento de Educación para iniciar ese proceso en base a un diagnóstico inicial de centro, una reflexión de a dónde queremos llegar, qué necesitamos para conseguirlo, cuál es el apoyo que vamos a tener. Y desde mi ámbito, que esa es la pregunta, lo que estamos creando es un producto intelectual vinculado a la internalización y a los proyectos Erasmus, que, como me queda un minuto y pico, os lo voy a poner para que veáis un poco la idea de qué va lo que estamos creando. Tenemos en 5 idiomas con socios de Italia, Portugal, os pongo el español, y que veáis que esto es lo que estamos haciendo actualmente. Estamos creando un producto intelectual que le permita a cualquier centro de cualquier país, de manera autónoma, poder coger esta guía metodológica y, por su cuenta y riesgo, innovar. Debería tener audio esto, y no sé por qué no tiene. Bueno, lo que está hablando es lo que estáis leyendo. Simultánea, presencia, participación y aprendizaje. Presencia significa estar, es decir, la presencia de todo el alumnado en el mismo espacio y al mismo tiempo, acogiendo así a toda la diversidad. Tanto la funcional como la multicultural, como la religiosa o la de género. La participación, que es el segundo requisito de la inclusión, se debe entender en sentido amplio, es decir, conlleva fomentar y facilitar la participación del profesorado, el alumnado, las familias y la comunidad. Y por último, el aprendizaje debe ser tenido en cuenta en sus 4 dimensiones: el aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir. Y para ello, para trabajar la inclusión desde esta perspectiva, con esta guía os proponemos una serie de actividades, textos y estrategias que responden a estos 3 requisitos. Todo esto, lo que está diciendo es esto: justificamos un proyecto, explicamos cómo trabajar con esta guía y tenemos un acceso a fichas y unas experiencias concretas de inclusión sobre teatro, sobre deporte. Y en el acceso a fichas tenemos las fichas para que cualquier centro de manera autónoma trabaje con un grupo motor que es fundamental que exista en cada centro, que digamos que sea quien más lidere, que luego veis una pregunta que hace referencia a esto, el proceso de transformación, y tenemos unas fichas para el claustro. En estas fichas tenemos todo lo que haría falta para que un centro de manera autónoma decida
avanzar. Tenemos todas las fichas que se pueden descargar. Ahí, bueno, luego saldrán. Las fichas tienen todo el programa de qué materiales leer, cómo hacerlo, en qué tiempos, y cada cual con este material de manera autónoma podría iniciar una transformación global, entendida desde nuestro punto de vista que innovar en educación es transformación global del centro. Muchas gracias. Qué bonito. A la par que elegante. Bueno, más que elegante, sí, a la parte que discreto. No, muy interesante. Muchas gracias. Gemma. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos a participar, ¿no?, en este espacio de reflexión a CECE, al que ahora mismo estoy representando. Bueno, yo creo que también complementando lo que ya habéis dicho, ¿no?, que todo lo comparto, yo creo que los centros educativos en general podemos decir que somos laboratorios de innovación, ¿no?, sobre todo porque llevamos incluido, ¿no?, per se esta dinámica sobre todo de mejora continua, ¿no?, en la cual evaluamos, hacemos planes de mejora, los ponemos en marcha y en ese sentido aplicamos y vamos incorporando innovaciones dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Y sobre todo porque de alguna manera culturalmente dentro de la organización vamos haciendo que culturalmente sea algo cotidiano y normal, ¿no? En cuanto a en qué procesos nos estamos centrando, pues comparto con mis compañeros, quiero decir que estamos trabajando, pues incorporando desde luego pues metodologías activas, aprendizaje basado en proyectos, didácticas, ¿no?, de distintas áreas, programas de emprendimiento, pero sobre todo ha dicho una cosa, Josu, que me parece interesante, que es toda la parte de transformación digital, ¿no?, que también estamos trabajándola, ¿no? Yo creo que el objeto también es atender a la diversidad de los alumnos, a las distintas maneras de aprender. Y en ese sentido yo creo que estamos abordando todos un cambio de paradigma ahora mismo en los centros educativos, ¿no?, y pasando pues, de tener alumnos receptores, ¿no?, de conocimientos, alumnos que aprenden, y escuelas, ¿no?, pasar de escuelas que enseñan a escuelas que aprenden, ¿no? Y desde esta perspectiva yo creo que es desde donde estamos trabajando, ¿no? También quiero mencionar, porque en CECE estamos los 2 centros de educación especial concertados de la comunidad, que en concreto también los 2 centros de educación especial, nuestros centros, somos laboratorios al máximo de innovación, en la medida en que contamos con personas con necesidades educativas especiales, con una gran necesidad de apoyo, y somos innovadores por naturaleza, porque todo lo tenemos que hacer, tenemos que adaptar los materiales, tenemos que adaptar los recursos, tenemos que adaptar el entorno, tenemos que trabajar también de la mano de las familias para que esos aprendizajes sean más efectivos. Y bueno, y lanzo desde aquí un poco también con lo que ha dicho mi compañera, que yo creo que tenemos también el reto, ¿no?, y también eso va a ser muy interesante, de trasladar el aprendizaje de los centros de educación especial a los centros ordinarios, ¿no?, para que realmente haya cambios efectivos en los sistemas educativos para que las personas puedan participar, las personas con discapacidad y con otras necesidades puedan participar de manera efectiva, ¿no? Y en ese sentido yo creo que los centros de educación especial tenemos un gran aprendizaje y tenemos también ahora mismo tenemos que hacer que esos aprendizajes se incorporen en el sistema ordinario. Muchas gracias. Bueno, ya hemos entrado en materia, en calor. Gracias a los 4. Un poco, bueno, totalmente al hilo, ¿desde qué necesidades, no? Lo habéis ido respondiendo un poquito, pero ¿desde qué necesidades se plantean los procesos de innovación en estos momentos, ¿no? O cuáles son las principales que os llevan a plantear estos procesos de innovación? Bueno, yo cuando hablo de alumnos extraordinarios, yo quiero mucho a mis alumnos porque me parece que en condiciones que no son las mismas para todos hacen cosas extraordinarias, con lo cual yo seguiré hablando de que mis alumnos son extraordinarios en ese sentido, ¿no? Un poco la necesidad que tenemos
es pues de llegar a tener un poco, no estoy hablando de las mismas posibilidades y oportunidades, pero sí llegar a obtener, ¿no?, toda la potencialidad que tienen nuestros alumnos y que se les oferten, ¿no?, todas esas posibilidades para llegar a todo lo que ellos pueden, ¿no? Y sobre todo que se abra muchísimo el ámbito de la comunicación y del poder llegar a los aprendizajes y a los contenidos a los que estos críos pueden acceder solamente cambiando unas pequeñas cosas en estructuras o en metodologías o sencillamente en un cambio de mirada de los profesionales y de la sociedad en general. Entonces, desde esta necesidad de que nuestros alumnos tienen que desarrollarse plenamente en esta sociedad, pues lo que la innovación es precisamente para aportar ese cambio de mirada, ¿no? Y es un cambio de mirada que tiene que salir de la propia escuela para que luego esto se proyecte en la sociedad y que no estemos hablando de una minoría o de unos alumnos que, bueno, que parece que van a llegar a un techo. Yo creo que nadie tiene techo. Yo creo que el techo nos lo pone el propio sistema y eso es un poco, esa es la necesidad de romper ese techo, ¿no? De romper esas, bueno, pues no sé si hablar de prejuicios, pero sí esas mentalidades más obtusas, ¿no? Y esa es la necesidad que nos mueve, ¿no? Y la necesidad de innovación de que estos alumnos estén presentes en la sociedad, que estén presentes en nuestras escuelas y que nos aporten todo lo que son capaces de aportar, que es mucho y muy grande y muy diverso, ¿no? Como bien decía la compañera, los centros de educación especial han sido y serán y seguirán siendo unos grandes laboratorios, unas grandes escuelas que nos van a enseñar mucho y de eso sí que nos vamos a aprovechar, de esos centros de educación especial, tanto de los dos públicos como de los dos privados, nos vamos a aprovechar de todo ese conocimiento o necesitamos aprovecharnos de todo ese conocimiento y de toda esa innovación que nos aportan para llevarlo a las escuelas ordinarias y establecer un vínculo en el cual ellos nos aporten todo ese conocimiento que tienen y podamos proyectarlo en esas escuelas. Entonces, la necesidad es precisamente esa, la que nuestros alumnos tengan esa presencia en esta sociedad que les pueda aportar. Yo creo que pueden aportar muchísimo a ellos, a nuestra sociedad, más que la sociedad a ellos. Gracias, Alicia. Hola, yo, bueno, como ya has dicho, Alicia, todo esto viene provocado, o lo que provoca que se vayan dando la innovación pedagógica es fundamentalmente lo que ya hemos avanzado en el primer tour, en la primera pregunta. Según las necesidades que se van teniendo, se va avanzando en uno y en otro aspecto, o sea, concretando. Bueno, hay que decir que la sociedad ha cambiado, hay una nueva realidad social, hay un nuevo tipo de alumnado, digamos, y tenemos que adaptarnos a eso. No podemos utilizar las estrategias que utilizábamos antes para que sigan funcionando con la sociedad actual. Dicho de otra forma, lo que decía el gas metano del aburrimiento, que decía antes el profesor Rizas en su exposición, pues antes era admisible e incluso hasta recomendable por aquello de desarrollar una cierta tolerancia a la frustración, ahora es impracticable, con lo cual hay que tender a un aprendizaje significativo. Esto por una parte. Luego, la nueva realidad social también nos lleva al tema de las tecnologías, nuevas tecnologías que hemos mencionado antes, ¿no? Esto también hay que incluirlo en la nueva educación, en la nueva pedagogía y hay que innovar para adaptarse a ello. Y luego el tema de la diversidad como cualidad, es algo que hay que incluir en la educación y es una riqueza, como ya decía, más para la sociedad, su inclusión dentro de los, digamos, los centros generales que para los propios centros, que no para ese alumnado. Pero luego también me gustaría señalar que estas nuevas pedagogías, estas innovaciones generan nuevos retos o necesidades que voy a mencionar sumeramente. El más importante del primero creo que ya se ha mencionado, el tema de la evaluación. No podemos innovar ni hacer nuevas pedagogías y tal si seguimos evaluando como siempre. No tiene sentido. La evaluación tiene que ser diagnóstica, tiene que ser formativa, sumativa. Puede ser, por utilizar la metáfora, como un punto de habituallamiento, ¿no? Eso está muy bien pensado. Es algo que al alumno le sirve para seguir progresando en su proceso educativo, no solo para calificarlo y tú repites, ¿no? o pasas. Luego también hay que flexibilizar el currículum, pero parece que por suerte ya estamos en ello. También hay que mejorar la competencia digital de toda la comunidad educativa, empezando por el profesorado, pero siguiendo por el propio alumnado y las familias.
El alumnado tendemos a pensar que sabe mucho más de ordenadores que nosotros. Puede que sea cierto, pero de la utilización de las herramientas educativas y tal no saben más que nosotros, ¿no? Y damos por supuesto que tienen conocimientos que no tienen y esto se nota. Por lo tanto, también tenemos que recibir formación en ese aspecto. La propia formación general del profesorado, que tiene que ir enfocada a este tipo de nuevas pedagogías, no vamos a pretender que cada cual se forme por su cuenta. Esto es algo que hay que hacer y que se está haciendo también desde la administración y desde los propios centros. Y luego hay que transformar las infraestructuras educativas, las clases, la división física de los espacios está pensada para una pedagogía que ya está quedando obsoleta. Entonces, para la nueva hay que adaptar también las infraestructuras y eso supone recursos. Y luego, por último, aunque ya hablaremos más tarde de esto, está la información. Tenemos que tener información que funciona, que no. Las evaluaciones diagnósticas están muy bien, pero bueno, tiene que haber más información, sí. Gracias. Muchas gracias, Josu. Mariby. Sí, bueno, pues a ver, la pregunta es ¿qué necesidades se plantean los procesos de innovación educativa en tu ámbito? ¿Desde qué necesidades? Hablando en el equipo, lo que detectamos es que puede haber el origen para que un centro inicie procesos de transformación global para mejorar, es porque o bien el centro detecta que algo le sale mal, que tiene unos malos resultados y que o cambia o va a ir a peor, o que se está quedando sin matrícula por el motivo que sea y que necesita captar clientela, o puede que haya centros que no tengan ningún problema ni con los resultados de pruebas diagnósticas, ni que tengan un problema de matrícula y, sin embargo, tienen una necesidad interna de que algo quieren hacer distinto a lo que hacían hasta ahora porque piensan que, como bien se ha dicho en esta mesa, la sociedad ha cambiado y no podemos mantener estructuras y funcionamientos, planteamientos de hace unos años actualmente, porque sería algo anacrónico. Entonces, desde esa necesidad, que puede ser variada, el origen por el que un centro decide iniciar una transformación, sí que hay una cosa que es común, que es la necesidad de encontrar respuestas colectivas y no individuales a la necesidad que se haya detectado, sea la que sea, una necesidad por déficit de resultados o por déficit de matrícula o por la necesidad de ilusionarse, pero tienes una respuesta colectiva, no individual. Y esa sí que ese es lo que comparten todas, la necesidad de que sea en grupo, de que sea en claustro, porque hablamos de centros, quienes inicien estas transformaciones. Esa necesidad surge también de que ya se trasciende lo que es el centro y como ahora se está trabajando, por lo menos en Producares y Garri, estamos trabajando en redes de centros, la necesidad surge no solamente lo que en mi centro se ha detectado como que es importante modificar, sino un centro plantea algo y dices, anda, pues mira, yo ahí no había llegado a esa historia y la necesidad surge ahora también de la interacción entre centros, de la interacción entre redes. De ahí surge una necesidad que al final se va tejiendo una red y que es lo que yo consideramos que produce realmente el cambio en lo que es un sistema educativo. Surge de lo individual para pasar a lo colectivo, para pasar a la red, para pasar a lo que es ya la sociedad. Entonces, desde ahí vemos que es la necesidad, que era la pregunta que planteabas. Unido también con todo esto es, una vez que se ha detectado la necesidad, que el origen ha sido variado, ¿qué hacemos? Pues la importancia de la formación, la importancia de la formación continua, formación ad hoc a cada centro lo que necesite. No vale una formación genérica, como en algunos casos está ocurriendo, que se plantean formaciones obligatorias, que a lo mejor no todo el mundo tiene por qué pasar por ellas. Y entonces esa formación ad hoc también conlleva que puedas ser promotora de formación en tu propio centro. De hecho, en países de nuestro entorno muy cercano, como son Italia y Portugal, los centros tienen una libertad de elección del currículum que en el caso de Portugal, presentando un informe, un proyecto, llega hasta el 100% del currículum, 100%, y lo sé con conocimiento de causa real porque los socios del Erasmus tenemos Portugal e Italia y hemos estado visitándoles y conocemos la legislación y la normativa. Entonces, tanto en Italia como en Portugal, la libertad de elección curricular de cada centro adaptada a su contexto puede ser que parte incluso desde un mínimo que es un 25%, no recuerdo muy bien ahora, pero no sé si es Italia, el mínimo que tienen de libertad curricular es un 25% y llegan hasta un máximo un 50%, pero es que en Portugal el mínimo no sé si es un 30 y pico, bueno, sería cuestión de mirar los datos exactos, pero es que puede llegar hasta un 100%. Entonces, esa confianza, porque lo entendemos como confianza en la profesionalidad docente, pensamos que eso es una gran base en innovación.
Porque la idea esta de que todo el mundo hay que, digamos, tutorizarle, decirle lo que tiene que hacer, cómo hacer, no da respuesta a la necesidad real de los centros. Y aquí estamos hablando de desde qué necesidades se plantean los procesos de innovación. Cuando un centro detecta su necesidad, sabe lo que quiere hacer, busca tutelaje, busca acompañamiento de otros centros, otras redes, y decide y tiene claro a dónde quiere ir, hay que confiar en los centros y darles autonomía. Y que la palabra autonomía de centro no sea algo que queda muy bien en la normativa y en la legislación, sino que sea una práctica real. Gracias. No puedo contestarte. Gemma, por favor, cuando quieras. Bueno, pues yo también complementando un poco, ¿no? Lo que han dicho mis compañeros, porque han dicho ya muchas cosas. Yo creo que desde qué necesidad ¿no? trabajamos o surge la innovación. Yo creo que, lo vuelvo a repetir, ¿no? Desde la de dar respuesta a la necesidad de las personas y que los colegios, ¿no? den respuesta a las distintas maneras de aprender, ¿no? del alumnado, ¿no? Dentro de este cambio de paradigma, ¿no? de que las escuelas tienen que ser entornos donde se aprenda y donde se participe con mayúsculas, ¿no? ¿Y qué necesidades, ¿no? ¿Qué necesitamos los centros para poder llevar a cabo todos estos procesos? Pues voy a repetir quizás cosas que se han dicho, pero que son importantes. Desde luego, tiempo para la reflexión, que tenemos muy poco. Tiene que haber un respaldo de la dirección, esto tiene que ir ligado a la estrategia, ¿no? y a la decisión, ¿no? que muchas veces está liderada desde luego de los equipos directivos, de las entidades titulares, pero tiene que haber un respaldo de la dirección. La formación del profesorado, la implicación, el compromiso del claustro, también del equipo técnico, ¿no? que muchas veces también está inmerso, ¿no? en este proceso, también es fundamental. Y luego también, bueno, yo creo que tiene que haber un reconocimiento, ¿no? al esfuerzo, ¿no? al compromiso con el cambio, ¿no? que tenemos los centros, ¿no? Y yo, por último, diría la necesidad de evaluar, ¿no? También un poco, lo ha dicho también Luis, ¿no? en su intervención anterior, la necesidad de evaluar para desde ahí bueno, pues poder establecer ámbitos de mejora. Y aquí lo hablaremos más tarde, pero creo que esa unión, esa relación entre el ámbito ¿no? de investigación y la escuela pues es fundamental, ¿no? porque la evaluación es una de las cuestiones, yo creo, más complejas que tenemos que abordar desde los centros. Muchas gracias, Gemma. Están saliendo tantas cosas que, en fin, sigamos y luego os llegará el turno de machacaros a preguntas. Alicia, ¿quién o quiénes lideran los procesos de innovación habitualmente? Y podemos añadir, os añado, ¿quiénes deberían liderarlos, quizás? Pues mira, te agradezco que lo digas, porque yo digo quién lidera ahora y quién debería liderar. Ahora mismo el liderazgo es un poco compartido. Es un liderazgo entre las familias y los profesionales ahora mismo quienes están liderando. Y sobre todo, y cuando digo familias en primer lugar, es porque realmente las familias y los propios implicados, que en este caso son los alumnos y las alumnas, son los que nos están diciendo lo que necesitan, ¿no? Nos están diciendo un poco, nos están marcando el camino de lo que necesitan, de lo que quieren y de lo que les gustaría, ¿no? conseguir. Y es un poco los que han liderado un poco todo este cambio y esta innovación. Les han seguido los profesionales, ¿no? con toda su implicación y todo su saber hacer y buen trabajo. Bueno, pues sí que es verdad que junto con las familias han liderado esto, ¿no? ¿Y quién debería liderar? Pues deberíamos liderar desde las administraciones. Quiero decir, deberíamos ser los primeros que diésemos tanto cobertura legal como cobertura de recursos como tal. Pero bueno, en principio sí que deberíamos. Desde el departamento sí que es verdad que se está intentando, se está haciendo un esfuerzo en abrir todas las aulas que se puedan, en poner recursos y en el llegar, en un poco el llegar a todo. También es verdad que los recursos son finitos y tampoco se puede llegar a todo, ¿no? Lo que se quisiera. A mí me gustaría poder decir que en el futuro vamos a estar más a la altura, me encantaría poder decir que vamos a estar a la altura de lo que nos está pidiendo las familias y de lo que nos está pidiendo la sociedad. Pero en realidad ahora mismo quien está liderando son las familias junto con sus hijos e hijas y los profesionales que son los que se están implicando en este gran trabajo. Y nosotros digamos que vamos un poco a la zaga de ellos en ese sentido. Yo soy lo más
No sé, creo que soy lo más objetiva en este sentido y sí que digo la verdad porque es así, no puedo decir otra cosa, ¿no? En este sentido es así. Y bueno, luego, sobre todo, claro, los profesionales, pero al final la cobertura quien la da son los centros y los centros marcados por sus equipos directivos, porque si no tuviésemos el respaldo del equipo directivo dentro de esos centros, nuestras aulas no podrían estar tampoco ahí. Quiero decir que eso es una ventaja, me parece, para el sistema propio, para el sistema educativo, que sean ellos los que digan sí, porque vas a un centro y les estás proponiendo esta apertura de aulas, esta incorporación de estos alumnados y en ningún centro te dicen no, te dicen sí, dice cómo, de qué manera, ¿no? Y cómo podemos aprender y qué es lo que tenemos que hacer para formarnos. Entonces, sí que la verdad es que ahora mismo los centros están a la altura, igual los que nosotros tenemos que ponernos a la altura somos nosotros, que espero que en el futuro podamos hacerlo. Pues gracias por tu sinceridad. Josu. Bueno, yo diría que lideran estos procesos o los desencadenan o los impulsan, pues quienes lo necesitan o quienes son conscientes de que lo necesitan. Como ya ha dicho ella, hay muchos casos distintos, hay casos de descensos brutales de matrículas. Ha habido centros en los que, visto cómo iba la matrícula año a año bajando, han sido muy conscientes de que había que hacer algo y la verdad es que le han dado la vuelta al centro y ahora pues tienen una demanda muy superior a su capacidad de oferta. Hay en otros casos, quien es consciente de ello es la propia administración, como ya ha dicho Alicia, y que es la que impulsa esos cambios pedagógicos, esa innovación. Otras veces son los propios docentes o el equipo directivo. ¿Quién debería ser? Pues yo entiendo que todos, en realidad. Liderarlo debería ser un liderazgo compartido. Todo el mundo debería ser consciente de que es imprescindible y, por lo tanto, cada cual a su nivel y en su ámbito, colaborar y trabajar en ello. Es que esto es un poco como la adaptación al medio y la selección natural. Cuando el medio cambia, si no te adaptas a él, pues lo más normal es que no tengas descendencia y tus genes se pierdan, ¿no? Para las generaciones futuras. Aquí el problema es que el centro desaparece o como ya hemos visto antes, pues tiene unas condiciones muy mejorables, vaya. Entonces, tenemos que ser conscientes de la necesidad del cambio. Y hay quien es más consciente y quien menos. Probablemente porque en el segundo caso igual no es tan acuciante su necesidad, pero la necesidad es de todo el sistema educativo. Por lo tanto, tenemos que ser todos y todas los que participamos en esa necesidad. Dentro de cada centro, por ejemplo, lo lógico es que sea el equipo directivo quien lidere, pero con la aquiescencia de todo el claustro y el trabajo de todo el claustro. No puede hacerlo en contra del claustro. Eso no es liderazgo, por lo menos no como lo entendemos nosotros. Pero bueno, gracias. Gracias, Josu. Mariby. Sí, como ya se ha hablado del término liderazgo compartido, pues yo que también lo hago mío. En este liderazgo compartido, por nuestra parte, diferenciamos dos partes. Una cosa es el liderazgo administrativo, es decir, alguien está nombrado como directora, como director, y alguien tiene un nombramiento de equipo directivo en la jefatura de estudios, en lo que es la secretaría, bueno, lo que son el organismo de un equipo directivo. Eso es una cosa, el nombramiento, y otra cosa el liderazgo real. El liderazgo real no tiene por qué coincidir con ese equipo directivo, que lo perfecto se coincida, pero sabemos y tenemos experiencia de que no siempre es así, que muchas veces los cambios provienen de gente que no está en un equipo directivo y que en contra de la línea marcada por el centro consiguen dirigir hacia al final una transformación. Lo ideal es que coincidan, de acuerdo, pero vamos a pensar en un equipo perfecto, que es un equipo directivo que con sus figuras relevantes, la dirección, la jefatura de estudios, la secretaría, el equipo de orientación, que son, digamos, los pilares de un centro para transformación. Vamos a pensar que es un equipo bien, pero ese equipo a su vez tiene unos roles que tener claro. Si un equipo directivo, por muy directivo que sea, muy bien has llevado, tiene un perfil realmente muy visionario, al final pues, se puede morir en el sueño, porque hace falta un perfil dentro de ese equipo que sea un buen gestor, una buena persona que gestione bien. Y dentro de ese equipo hace falta una persona con una mirada pedagógica. Si todo el equipo directivo es muy pedagógico, pues a lo mejor pues, se pueden iniciar muchísimos debates sobre lo que es educación, para que la educación, los fines de la educación, pero a la hora de empezar a estructurar, a organizar, falta el perfil organizativo y falta el perfil visionario de ir siempre más allá
y mirar y ser capaz de hacer, de vincular ideas fuera de la educación con la educación. Porque si estamos solamente en un perfil pedagógico, nos centramos en lo que es la educación. Y si hay alguien que mira hacia otros entornos que no tienen nada con la educación, dice, eso podría venir a educación. O sea, ese perfil visionario debería estar. Con lo cual, en este liderazgo compartido que se ha nombrado en la mesa, pensamos que, a pesar de que se ha compartido, tiene que tener un tipo de características en cuanto a roles de las personas que conforman ese equipo. La persona visionaria, la buena gestora y la pedagógica. Y una vez hemos conseguido ese equipo, hay que hacerle fuerte desde la administración. Y aquí yo creo que sí que la administración tiene que articular de alguna manera que sea atractiva la función directiva. A día de hoy, la mayoría de los centros, pues no sé si el 90 o 80%, un porcentaje, tú tal vez lo sepas mejor, Alicia, de los equipos directivos están nombrados digitalmente, a dedo. O sea, no es que se hayan postulado para ser equipo directivo, sino que les han tenido que nombrar porque nadie en el centro daba un paso adelante para ofrecerse. ¿Pero por qué nadie da un paso adelante si hay mucha gente con muchas ganas de cambio? Porque la función directiva no está lo suficientemente valorada dentro incluso de la propia administración, no está lo suficientemente respaldada por la sociedad, por las familias, por el propio claustro, como para que sea unas plazas que la gente opte voluntariamente, con lo cual habría que hacer equipos directivos que fuese atractiva esa función, que estar en la dirección fuese algo que la gente quisiera estar y que sabiendo que se implica en la dirección, bueno, conlleva no sé qué tipo de beneficios serían, habría que luego que llegar a sentarse a intentar acordarlos, pero desde luego tendría que ser algo que la gente quisiera ir a la dirección, que te permitiese tener una libertad de movimiento y de organizar el centro, que no estuviese siempre muy mediatizado por un tipo de servicios que a lo mejor te imponen unas cosas o una... No, tendría que haber una libertad. Entonces hay que fortalecer los equipos directivos, que a su vez tengan los roles que hacen falta para ser en la dirección y que, por supuesto, no se agote ahí, porque una buena persona que lidera tiene que tener la capacidad de poder implicar a todo el claustro, a las familias, a la sociedad y al alumnado en ese proceso de transformación. Porque liderar significa no mandas, no significa abrir espacios, crear oportunidades donde la gente pueda dar lo mejor de sí misma, pueda participar y se sienta escuchada. Debe ser un diálogo igualitario en el que todas las voces, venga de una nena, de un nene de 5 años, se escuchen igual que se le escucha al catedrático, a la catedrática de turno. O sea, se escuchan las voces en igualdad, luego ya veremos cómo se articula todo, se debate todo y se organiza todo, pero tiene que darse, en un liderazgo compartido, tiene que darse voz a todo el mundo. Entonces, desde ahí pensamos que es lo que entendemos por un liderazgo compartido. Gracias. Gemma. Bueno, pues me dejáis poco margen de ¿cómo se dice?, de aportación, ¿no? Pero bueno, estoy de acuerdo y quizás por darle un matiz más, yo creo que lo he dicho antes, me parece fundamental que haya una estrategia, ¿no? En ese sentido tiene que haber un equipo que tenga, ¿no?, clarísima esa estrategia y ese equipo, desde luego, tiene que liderar y también compartir, ¿no?, con toda la comunidad educativa esa estrategia, ¿no?, en la que cada uno, además, cada parte va a tener un papel fundamental, ¿no?, tanto desde luego los profesionales como el alumnado y como desde luego las familias, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que es verdad que a veces surge, ¿no?, el liderar, ¿no?, esa transformación desde los equipos, otras veces surge, ¿no?, de profesionales del claustro y también del equipo técnico que promueven, ¿no?, esos cambios, ¿no?, y esas transformaciones, ¿no? Pero yo creo que mi aportación sería que es fundamental que haya una estrategia y un liderazgo para acompañar el cambio, ¿no? Y desde luego también es verdad que el papel de la administración en este sentido, en cuanto a facilitar, como he dicho antes, es necesario dedicarle tiempo, son necesarios recursos, es necesario un plan de formación ad hoc, es decir, son necesarias tantas cosas que la implicación de todas las partes considero que es fundamental, o consideramos que es fundamental. Gracias, realmente estáis coincidiendo, estáis haciendo pleno en esta cuestión. Mirad, os voy a simplificar mucho la última cuestión para que nos quede un poquito de tiempo para comentar algunas cosas, si os parece. ¿Qué creéis que podemos hacer desde la universidad? ¿Qué podríamos aportar? ¿Qué sería lo mejor que podríamos aportar?
que necesitaseis o que... Hombre, yo sí que me gustaría un poco dos aportaciones. Yo creo que la universidad sí que puede aportar todo su conocimiento en la escuela, teniendo una coordinación clara, porque sí que puede abordar desde muchos ámbitos, desde que nos hagan propuestas innovadoras hasta incluso colaborar, ¿no?, con la propia escuela en implementaciones de metodológicas o de otro tipo, ¿no? Y por otro lado, sí que yo creo que es algo que he dicho en más sitios, ¿no? Sí que le pediría a la universidad en lo que es la propia formación, ¿no?, de formadores, la propia formación de formadores, pero en primaria y en secundaria. No solamente me refiero al magisterio, sino también a todos aquellos profesores que se van a dedicar, ¿no?, a dar clase, a que se formen en todos aquellas formas de aprendizaje, es decir, que van a tener un alumnado muy diverso y que aprenden de 1000 formas diferentes, y que no es solamente que vayan, ¿no?, a una escuela con una mesa, una silla, un alumno y un libro, ¿no? Que yo creo que eso es un poco lo que sí que me gustaría que la universidad se viera, es la diversidad del alumnado que van a tener delante y que se les formara en esa diversidad. Es decir, no van a tener un alumno, pues igual como antiguamente se pensaba, ¿no?, que van a llegar, van a dar una clase magistral, todo el mundo va a entender y me voy a ir, ¿no? Y todo el mundo encima va a estar súper agradecido y qué bien, ¿no? No, pues hay alumno muy diverso que aprende de maneras diferentes, que va a necesitar canales distintos para llegar al contenido y que va a tener que formarse en diversas metodologías y desde el famoso diseño universal de aprendizaje. Es decir, todos tenemos derecho a acceder a los contenidos de todas las maneras posibles y eso tienen que aprenderse en la universidad. En la universidad hay que aprender eso, mucha pedagogía, mucha didáctica, pero también que el alumno es diverso y a ver, bueno, pues que uno se las tiene que ingeniar muchas veces para que todos sus alumnos lleguen a ese contenido, en la medida que puedan, porque no todos van a llegar al mismo nivel, pero sí en su medida pueden llegar a los diversos niveles que se les pueda ofertar, ¿no? Y eso es un poco lo que sí echo de menos en la universidad, que se forme a los formadores desde ese punto de vista, pero que además también nos aporten todo su saber y toda su innovación en las escuelas. Yo creo que tiene que haber una coordinación todavía mucho más estrecha y sí que agradecería en este foro que esa coordinación pudiera establecerse, ¿no?, que fuera bidireccional en ese sentido. Muchas gracias, Alicia. Bueno, yo aquí vuelvo a retomar un poco la comparación que hacía antes con la selección natural. Quiero decir, en ese sentido, la adaptación al medio es una virtud. El utilizar unas estrategias y tener unos rasgos que optimizan tus oportunidades de salir adelante en ese medio es obviamente una virtud. Pero claro, cuando el medio cambia, si no cambias las estrategias y esto, lo que era una virtud se convierte igual en una condena de muerte. En el caso del zorro ártico, si tiene la desgracia de comprobar que de su entorno desaparece la nieve,
tengo que ser sincera y bueno, yo creo que nos invitáis para pedir opinión y no aplauso. No. Entonces, como pedís opinión, la opinión es, en este momento, ¿qué papel juega la universidad en la investigación? Poco o ninguno en las escuelas. Poco o ninguno. Por suerte, ha nacido esta cátedra, que yo creo que sí que es el sitio en el que se podría empezar a articular otra forma de que esto deje de ser ese vacío que existe, porque realmente sí que hay unas convocatorias anuales en las que se ofrece investigación con los centros, pero los centros ni conocen que existe esa convocatoria. De hecho, ¿cuántas demandas tenéis? Yo creo que no sobrepasan, probablemente, no. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la investigación de la universidad aplicada al aula se siente muy lejana, se siente como algo extraño y luego dices, curiosamente, cuando estamos buscando gente experta para traer, siempre traemos, tendemos una tendencia a traer mucha gente de Cataluña, que si la Universidad de Vic, la Autónoma, la Oberta y tal. Entonces, ¿y por qué resulta que hay tanta gente en la de Cataluña? Y si tenemos aquí una universidad y en las comunidades limítrofes tenemos la UPV, tenemos la de La Rioja, ¿por qué no tenemos y tenemos que andar trayendo gente yendo a buscarla habitualmente a Cataluña? Y dice, bueno, ¿qué está pasando allí? Pues que resulta que hay una costumbre, una cultura, una tradición de investigar muy en aula. Entonces, la universidad sí que hace mucha investigación a pie de aula. Se hacen proyectos de manera bastante continuada en los que desde la universidad se contacta con centros y se lleva a cabo una investigación, acción en el propio aula. Entonces, allí sienten muy cercana la investigación de la universidad con los centros educativos, cosa que aquí, y digo, me sienta mal decir porque, joder, estoy súper agradecida de estar aquí, encima me caéis bien, o sea, que es que... Pero claro, yo creo que hay que ser realistas y decir, ahí hay un amplio margen de mejora para acercar realmente a la universidad, a los centros y que vean que es una oportunidad de aprendizaje mutuo, porque no solamente los centros aprenderemos de las conclusiones que extraigáis en la investigación, sino que la universidad debería cambiar a raíz de lo que detecte que está pasando en las escuelas, porque a día de hoy hay mucha distancia entre lo que se está en los grados de educación y en los máster, de lo que se está contando el alumnado que nos llega luego en prácticas. Entonces, ¿de verdad te están contando eso en la universidad a día de hoy? O sea, te están hablando de eso hoy día. Entonces, decimos, ¿cómo es posible que la fuente primera, que es la formación inicial del profesorado, esté dando unos mensajes y unos contenidos que ya no están en las aulas? Entonces, claro, y eso es porque hay una distancia bastante grande entre lo que es el aula y lo que es la universidad. Y si acercásemos esa investigación al aula real, las dos partes se beneficiarían. El aula porque aprende las conclusiones y la universidad porque ve que lo que está diciendo es totalmente obsoleto. Cambia, por favor, que ya no estamos ahí. Entonces, esa yo creo que es una necesidad imperiosa, que no sé si desde la cátedra, espero que sí, tengáis mano para poder entrar y empezar a hacer investigaciones reales que luego tengan unas consecuencias para la mejora educativa. Desde ahí. Con todo el cariño del mundo dicho, vaya por delante. Lo tomamos con cariño y queríamos escucharos lo que dijeseis, porque es el objetivo, ¿no? Desde la cátedra es el objetivo, es saber, ¿no? Y ver qué visión y aportáis mucho ahora. También os digo, como en el liderazgo, la administración, no. Necesitamos oír y queríamos oír esto que estáis planteando porque realmente el camino que se quiere seguir es el trabajo ¿no? Lo estáis diciendo. Bueno, voy a dejarle a Gemma porque le ha tocado estar la última en la mesa y le estamos pisando. En la próxima serás tú la primera. No pasa nada, no pasa nada. Gemma, por favor. Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la universidad y la investigación se tiene que acercar muchísimo más a la escuela. Estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que el papel de la universidad y de la investigación, ¿no? En toda esta transformación, ¿no? que requieren nuestros centros. Tiene que haber un papel de fundamentación, de alguna manera, de todo lo que hacemos, ¿no? De esos procesos de transformación, de cambio. De alguna manera tiene que objetivar, ¿no? Y validar muchísimas cuestiones que están pasando en los colegios, ¿no? Tengo un compañero que dice que tenemos que pasar del parece que funciona al funciona, ¿no? Y para eso sí, es verdad que necesitamos ese apoyo de la investigación y desde luego a través de la universidad, ¿no?
Y el otro punto que yo creo que es fundamental es el de la formación del profesorado, ¿no? Yo creo que aquí tenemos también, o tenéis, ¿no?, las universidades un gran reto, ¿no? Por una parte, yo creo que los propios grados de magisterio, pero también otros grados, tienen que aprender a trabajar, ¿no?, de otra manera, tienen que aprender metodologías, lo que decíamos, ¿no?, que es verdad que vienen y les tenemos que enseñar todo muchas veces. Entonces, ese acercamiento entre la escuela y la universidad también quizás facilite, porque la escuela tiene mucho que, ¿no? También tenemos mucho, yo creo que tenemos mucho que decir, ¿no?, en ese proceso que puede haber de enseñanza al alumno, ¿no?, a los estudiantes, ¿no? Y no solo eso, o sea, también, ¿no?, a aprender o a compartir toda esa parte de necesidades educativas especiales que también, o sea, no solo en metodologías, en procesos de enseñanza-aprendizaje, en evaluación, en todo eso, pero luego también en el acompañamiento a las personas, por ejemplo, con discapacidad, ¿no?, que es una cosa que nunca se toca, sobre todo, o casi nunca se toca en otros grados, ¿no? Y por qué no, esa unión entre la universidad y la escuela, pues me parece que es fundamental, ¿no? Y luego la formación permanente a los profesionales en activo, es decir, es verdad que los colegios nos esforzamos, tenemos nuestros planes de formación ad hoc, pero también nos vendría, ¿no?, también desde la propia administración, ¿no?, se establecen planes de formación, pero bueno, a veces son pues cápsulas, ¿no?, burbujas sueltas, y por qué no desde la universidad que se acerque la formación al profesorado, esa formación específica, ¿no?, que podemos necesitar a todos los profesionales, ¿no?, profesores, equipos técnicos en activo, ¿no?, porque es necesaria esa formación permanente para poder dar respuesta a la realidad actual, ¿no? Y luego la última, la evaluación, lo he dicho antes, sobre todo, por ejemplo, en necesidades educativas especiales nos cuesta mucho evaluar. Nos esforzamos muchísimo en evaluar, pero seguramente de la mano podríamos encontrar herramientas que nos ayuden a evaluar mejor a las personas en aprendizaje, en bienestar, ¿no?, en participación, ¿no?, de las personas con discapacidad, ¿no? Es verdad que hacemos una adaptación todos de la evaluación, del currículum, pero yo creo que es necesario que nos apoyéis en esa parte de evaluación. Sí, muchas gracias. Bueno, Le paso a... dicho esto y por terminar, es verdad que la escuela también tiene que hacer, los colegios, los centros, tenemos que hacer ese esfuerzo de querer, ¿no?, y de bueno, pues dedicar tiempo y esfuerzo, porque ahora mismo esta cátedra nos está dando esa oportunidad. Entonces vamos a ver cómo aprovechamos, ¿no?, bueno, pues la vida de esta cátedra para poder dar respuesta a lo que aquí estamos demandando de alguna manera. Bueno, gracias. Yo solamente quería hacer una pequeñísima intervención, y es que, bueno, quiero que os pongáis contentos y contentas, porque hemos iniciado ya en la universidad un primer contacto con todos los grupos de investigación a través de Vicerrectorado de Investigación, y la respuesta ha sido increíble. No sé si tenemos 40 grupos que se han puesto en contacto con nosotras. Ya hemos grabado los vídeos, un vídeo cortito de cuál es su campo de investigación, su línea de investigación. Todos los grupos están de acuerdo y están encantados y están esperando a que los colegios se pongan en contacto con ellos para empezar a investigar ya en diferentísimos temas. Hemos colgado estos vídeos y los PDFs en la web de la cátedra, y sí que queríamos invitaros a que puedan llegar en vuestras distintas asociaciones, que podéis informar en los centros, para que ya se empiecen a poner en contacto los centros con los grupos. Todos nos han dado, ¿no, Alicia? A todos les ha parecido una idea magnífica. Desde, bueno, todas las especialidades, no solamente de nuestro departamento y de nuestra facultad, hay de todo, de agrónomos, de salud, y todo el mundo dándonos unas líneas de investigación, derecho, ingenierías, para trabajar, para investigar en los centros, en los temas que propongan los centros. Entonces, bueno, pues queríamos
que lo supierais y sobre todo que lo hicierais llegar a los centros. Gracias. Gracias, Ana. Sí, ahondando en lo que comenta, es la línea de trabajo del próximo curso, que no queríamos darle eso, abrir esa puerta que os decía antes, sin que estuvieseis vosotros aquí y le dieseis el impulso. Realmente yo he ido recogiendo un poquito todo lo que habéis comentado. Nuestra intención es irnos a tomar ahora algo, porque ya estamos teniendo todos carita de cansados. Yo os veo y os la veo. Pero antes de irnos, nuevamente agradeceros, pero me he quedado con muchas cosas, pero me he quedado con varios conceptos. Y creo que le estamos haciendo un poco la cama a Gregorio, porque conociéndole, seguro que hay tantas cosas que ha ido rescatando que no sé yo si va a seguir mucho lo que tenía planificado. Sí, ¿no? Ya veremos. Bueno, yo me he quedado con varios conceptos, comentaba Luis también, la importancia de los conceptos, colaboración, liderazgo compartido, cambio, la innovación como un cambio, pero un cambio hacia mejor. Me ha gustado mucho el ejemplo de no hay que estar inventando continuamente la rueda, ¿no? Yo creo que eso es lo que siempre, la necesidad de tener tiempo para reflexionar, que es algo que nos falta a todo el mundo, creo yo. La diversidad ha sido el punto central. Todas habéis hablado de la diversidad desde distintos enfoques, desde distintas formas, pero diversidad, la ruptura de barreras, el cambio de cultura, el cambio de mentalidad, la formación inicial y permanente, la evaluación. Y bueno, personalmente, desde Cátedra, os hemos hecho la última pregunta con toda la conciencia y adrede para que nos dijeseis. Realmente partimos de la convicción que también tenéis de que es necesario un encuentro, que ahora mismo no existe, pero que la intención es que se dé y poder articularlo en la medida que nos sea posible con la iniciativa que os ha comentado Ana, que realmente ha sido, bueno, se tendrá que dar. Tenemos a los grupos de investigación, oye, ¿esto cuándo? Bueno, pues se dará salida porque no podemos empezar nada sin los centros, ¿no? Sería empezar la casa del revés, como decíamos. Ahí está y estamos a vuestra disposición, por supuesto. No sé si queréis preguntar algo, comentar algo, añadir, matizar. Sí. Espera. Ya se me oye, ¿no? Bueno, gracias. Yo antes os estaba escuchando desde casa y luego ya me he incorporado aquí cuando he podido. Y os quería preguntar, como madre, como docente, todo lo que decís a mí para mí ya no es nuevo. Yo ya lo he oído muchas veces en distintos foros, como docente de secundaria, como docente en la universidad y como madre. Entonces, yo aquí echo mucho de menos, por ejemplo, los alumnos, a la administración. 11 años que he estado en secundaria, soy una de las que trabaja en esto por vocación. Creo que otro mundo puede ser posible y creo que un lugar importante donde puede hacerse algo por esto es el trabajo en la enseñanza. Pero creo que desde la administración ponéis muchísimas trabas. Yo, en 11 años que he estado en secundaria, he empezado a tener un trabajo ágil durante un tiempo a un trabajo que ha dejado de ser ágil en la docencia, en el trabajo con los alumnos y en la atención a los alumnos, porque eso ha sido sustituido muchísimo de mi tiempo a la burocracia, a los papeles. Entonces, la administración, creo no. En mi experiencia como docente y como madre, creo que mucho es un freno. La innovación no puede convertirse en papeleo. La evaluación es necesaria porque la organización del currículum pide una evaluación. ¿Pero qué es evaluar? Evaluar es analizar, no es hacer un Excel con porcentajes y el que no se encuadra en esos porcentajes, en esos mínimos, ya
es otra cosa. Entonces, la Administración continuamente, en un deseo que seguro que es bueno, en muchas cuestiones estáis siendo un freno muy importante. Yo tengo una hija que está en segundo de la ESO y un hijo que va a empezar ahora en primero de la ESO. Ninguno de nuestros hijos ha estado escolarizado hasta ahora. Han estado escolarizados en casa, les hemos enseñado nosotros en casa. Y la razón ha sido porque veíamos que en el sistema, salvo el trabajo de personas concretas, el día a día de los centros y de la enseñanza y del aprendizaje y de la curiosidad y de la innovación, es trabajo de personas concretas que creen en eso. Ni es de instituciones, ni es de gobiernos, ni es de centros, ni es de equipos directivos, que también puede serlo. Pero si esto tira para adelante es por personas concretas. Y yo veo ahora a mi hija, que era una chavala curiosa, que por ejemplo ya no lee. Ya no lee. La innovación, yo le digo a mi hija, Noa, ¿qué has aprendido? Ayer hablábamos anoche. ¿Qué sensaciones tienes de este año? ¿Qué te ha aportado este año a tu? Me dice, mamá, ya sé hacer exámenes. ¡Jo! Que también hay que aprender, ¿no? A hacer exámenes. Pero entonces yo ahora, la única razón por la que no le saco del centro es porque voy a tener a educación aquí, en la nuca, nada más. Entonces, todo lo que habéis dicho es importante, es necesario, pero hay que hacerlo. Porque no estáis innovando en vuestro discurso. Este discurso, yo llevo tiempo ya oyéndolo. Entonces, ¿qué me salva todo esto? El trabajo de personas concretas que de verdad creen en ello y lo llevan a su vida cotidiana como docentes. Entonces, eso también lo tendríais que tener en cuenta. El trabajo en grupo, lo habéis dicho todos, todas la compartís, esa opinión, pues incluirnos en el grupo a todos, de verdad. A los padres, a las madres y a los alumnos. Escucharles, pero escucharles con conciencia. Entonces, muchísimas gracias porque quiero creer que creéis en lo que decís. Muchísimas gracias por eso, pero espero haber sido hoy un poquito granito y que me recordéis un rato esta mañana. Pero gracias, de cualquier modo. Gracias. No sé si queréis decir algo o queréis que... O ya no hay orden. No sé. Digo que creo que me toca a mí, porque como el título, ¿no? que Reza es jefa de negociado de necesidades educativas dentro de... Bueno, yo te voy a decir un poco cuál es mi experiencia. Yo antes de ayer estaba en el centro. Yo sí que también he pasado, menos por la universidad, Luis, he pasado por todas las etapas educativas y también he estado en equipos directivos y demás. Entonces he pasado por todos los ámbitos y estaba en la escuela. Nosotros, yo que estoy ahora mismo en la administración, te puedo decir que mi trabajo es intentar que mis ideas fluyan. Como tú bien dices, hay una parte de burocracia que por un lado, bueno, pues es necesaria también porque hay una necesidad de control o de que se lleve un determinado control también tiene que existir, ¿no? Y es verdad, depende de la vocación y de la buena disposición de cada uno de los profesionales el trabajar con esos alumnos. Pero es que eso se da como ya de supuesto. Es decir, es mi vocación, yo he estado hasta antes de ayer en las escuelas, a mí me encantan mis alumnos, les quiero muchísimo y con los que he compartido esa educación, pues había profesores y había maestros que estaban por vocación y otros no, ¿no? Eso es así. Tú habrás tenido también compañeros, ¿no? Pero sí que creo, yo creo en el sistema educativo, creo que el sistema educativo sigue dando oportunidades, o por lo menos mayor oportunidades a aquellos que en situaciones ordinarias no lo han tenido. Tú has tenido igual la posibilidad de que tu hijo pueda estudiar o tus hijos puedan estudiar contigo en casa, pero hay otros alumnos que no tienen esa posibilidad y la escuela sí que les ofrece esa posibilidad, ¿no? En ese sentido yo creo que sí que les ofrece esa posibilidad. Y luego sí que es verdad que la administración es un gran elefante, yo ahora lo estoy aprendiendo, a mí me cuesta mucho llevar adelante muchas cosas, pero bueno, también con constancia se van haciendo y lleva su proceso. Es verdad que lleva mucho tiempo, que no es el tiempo que necesitan los alumnos y que no es el tiempo que necesitan las familias, pero sí que es verdad que la gente que pasamos por ahí, que somos gente de escuela, digo en mi ámbito de trabajo, en mi nivel, porque cuando se habla de administración,
parece que todos somos políticos o todos estamos ahí por... No, la administración tiene varios niveles, yo estoy en el nivel más bajo y la gente que estamos ahí somos técnicos que hemos estado en la escuela, y que intentamos mejorar ese sistema. Entonces, dentro de nuestras posibilidades lo intentamos mejorar. Hay burocracia, por supuesto, pero también es que tiene que haberla. Es decir, la evaluación tiene que... Yo evalúo, pero la evaluación tiene que haber una constancia de esa evaluación. Yo tengo que decir dónde estaba mi alumno, cuál es el progreso, qué es lo que he hecho para que llegue a ese progreso, pero eso lo tengo que escribir. ¿Eso es una burocracia? Bueno, pues pero tengo que escribir. ¿Por qué? Porque igual yo no voy a estar en este mundo toda la vida, ni en ese cole toda la vida. Y el que venga detrás va a necesitar saber dónde estaba esa alumna y cuál ha sido el desarrollo de ese alumno. Esa es la evaluación. Es verdad que ya se ha dicho aquí que muchas veces es una calificación que se da sobre todo en las secundarias donde más se da, ¿no? Que es cuantificable, es decir, es numérica y se acabó. Parece que no se ve. Pero bueno, no es siempre así, no es esa la totalidad ni es esa la generalidad. Es verdad que hay que cambiar muchas cosas en el sistema educativo, por supuesto, yo soy la primera que tendría que cambiar, pero eso también es lo que han dicho antes, voluntad política. Yo no creo en esos currículums que tenemos por ley, yo no he utilizado un libro en mi vida con mis alumnos, ¿no? Sin embargo, en las escuelas ahí están los libros y se rigen por ello. Es decir, que todos, absolutamente todos, somos administración. Tú eres administración también en tu propio centro. Entonces, hay una parte del sistema que yo creo que sí que tiene que existir, pero hay otra parte, digo, porque no nos identifiquéis a todos, ¿no? Como administración, parece que ponéis mucha burocracia, no nos ayudáis, ¿no? Bueno, los que estamos allí muchas veces hemos salido intentando mejorar esa parte, ¿no? En esa creencia de intentar mejorar. Yo desde mi parcela intento mejorar. Llegará un momento en el que igual, como tú, me canse porque ese elefante no me permita avanzar. Y entonces me volveré a mi escuela. Pero los que pasamos por ahí intentamos avanzar, intentamos innovar. Yo creo que se hacen las cosas muy despacio, sí es verdad, pero desde las necesidades educativas, por ejemplo, cuando yo empecé hace años que estaban solamente los centros de educación especial y estábamos muy parcializados y ahora tenemos presencia en todos los centros. ¿Hay que cambiar? Por supuesto que hay que cambiar. Hay que hacer muchas cosas, por supuesto, pero entre todos. Y no siempre diciendo la administración pone la administración. Desde nuestro propio eje también podemos cambiar las cosas. ¿No? Es un poco, ¿no? Y que pienso en ello, que decir que comparto lo que me dices, pero también comparto que los alumnos tienen que estar con sus iguales, que los niños y las niñas tienen que compartir experiencias en las escuelas, en la sociedad y en todo. Y yo creo que la escuela sigue ofertando posibilidades a todo el mundo en la medida de las posibilidades. ¿Os parece si vamos un minuto? Te creo porque los cuentas. Lo juro. A ver, yo lamento muchísimo, te agradezco que hayas venido aquí a poner un punto de visión desde otro lado, porque aquí estamos, la verdad, alineadas en una línea, entonces viene bien que alguien tenga otra mirada. Lamento muchísimo que tengas esa percepción de las escuelas, y yo en la parte que conozco, que es sobre todo la escuela pública, te puedo asegurar que a día de hoy hay centros completos que no son personas puntuales y aisladas, centros completos que están en unas metodologías, en unas estructuras, en unos organismos de centro que realmente no entiendo que no hayas podido encontrar, o a lo mejor buscaste en su momento y luego ya cogiste una línea y dejaste de mirar, pero actualmente yo creo que las escuelas para escolarizar a tu hija, a tu hijo, yo creo que a día de hoy encontrarías sin ninguna duda en lo que es el sistema escuelas que te satisfarían, o sea, ¿te diría satisfarían? ¿Que te satisfacerían? Sí. Bueno, que te agradarían como poco. Te gustarían, ¿verdad? ¿Qué términos a veces se te atasca en la lengua y dices? Entonces sí que es cierto que la secundaria, que es el momento en el que tú has incorporado al sistema más tradicional, no es precisamente donde, salvo excepciones, tengamos más avanzado todo lo que es la innovación, el desarrollo, pero sí que en infantil primaria, ¿verdad? A día de hoy hay centros en los últimos 5 años en Navarra que son blanco y negro con lo que teníamos hace tan solo 5 años. Sí que es cierto que cada cual cuenta la experiencia, su propia experiencia, y cada cual le preocupa lo suyo, y a ti te preocupan tus criaturas, lógicamente las tuyas, pero yo creo que realmente lo que has dicho yo discrepo. A día de hoy en Navarra hay muchísimos centros que pueden dar respuesta a una educación muy fuera de lo que consideramos la tradicional o consideramos lo de toda la vida, y de verdad yo pienso que
confío en la administración porque soy administración, porque todo el mundo es administración. Desde el momento en que nos pagan el sueldo desde la administración, formamos parte de ella. Y yo creo que lanzar ese tipo de planteamientos tan radicales, me gustaría un momento tal vez hablar en un... este no es el foro, pero sí que en un tú a tú a lo mejor para poder aclararlo. Yo creo que te has perdido un conocimiento de muchas cosas que hay por ahí en este momento. Y lo cual, pues me da pena porque yo creo que es una persona realmente comprometida e implicada con el tema, porque si no, no hubieras tomado la decisión que has tomado, ¿no? Pero de verdad, yo discrepo en que a día de hoy la escuela del sistema no oferte alternativas, bueno, fantásticas, pero fantásticas, ¿eh? Y lo digo en serio, porque estoy metida en ello, porque no estamos en estos puestos, creo yo, ninguna de las personas estamos aquí por lo que nos pagan ni por los puntos que nos dan, porque de hecho no nos sale la cuenta. No es verdad. O sea, y a la administración, que Alicia esté en ese puesto, te aseguro que no le sale la cuenta estar ahí, ni por calendario, ni por sueldo, ni por horario, ni por la de reproches que recibe, porque hay puestos en los que no se te paga lo suficiente para reproches que llegan. Porque cuando todas las cosas van bien, nadie te llama para felicitarte, generalmente, poquita gente. Pero para el reproche es continuo. Entonces hay puestos que de verdad dices, bueno, pues con el cargo va, ¿no? Pero dices, pero no va lo suficiente, de verdad. Y es muy difícil encontrar a gente dispuesta a ir a ocupar algunos puestos en lo que denominamos administración con mayúsculas. Porque lo que llega hasta ahí son solo ladridos en la oreja y mordiscos y, desde luego, cariñicos y mimos pocos. Cuando la gente que está ahí, y lo conozco de primera mano, se está rompiendo la espalda por intentar cambiar y por intentar mejorar y por intentar facilitar. Entonces, bueno, hasta ahí. Bueno, ahora sí que yo Minuto intervengo. y medio, 2, 3, venga. Se ha pasado esta vez, ¿verdad? Ay, tú que le miras con buenos ojos. Bueno, os invito a que vayamos a tomar algo, a descansar un poquito, de estar sentados. Vamos a la cafetería que está aquí al lado. Pedid lo que queráis y decidles que es a cuenta de la jornada de cátedra. Y creo que tienen pinchos ricos. Hasta menos cuarto. Son 20 minutos. Hay tiempo. Y tenemos que dar habituallamiento al siguiente ponente. Hombre. Muchas gracias a todo el mundo.
Bueno, Y seguro que no se puede hablar sin mascarilla. tú sí, ahora me muevo yo de aquí y vale, tú vale. te la quitas. Sí, sí, sí. Por eso me voy a bajar de abajo. Sí. Como un niño pequeñito. Muy buenas. Vamos a pasar a la última de las ponencias. Los últimos serán los primeros, o eso dicen. Tenemos el gusto de tener con nosotros de nuevo a Gregorio Luri, que nos va a trasladar unas reflexiones sobre la innovación educativa. Con esto daremos cierre a la jornada, pero seguro que le damos un broche de oro. Muchas gracias, Gregorio, todo tuyo. Como me bajo de la mesa, te invito a quitarte la mascarilla. Perfecto. Me acabas de... Ahora, ¿verdad? Buenos días. Gracias por la invitación. Es un lujo estar con vosotros, una cordialidad, una amabilidad y una profesionalidad extraordinaria, que ya la querrían en sí, para sí, en algo las universidades de Barcelona o de Cataluña. Comienzo directamente y vamos al tajo. Bien, la escuela como institución social colectiva fue concebida básicamente como un puente de confianza entre la familia y la sociedad, que permitía, básicamente esto lo formulaban muy bien en la escuela republicana francesa, el tránsito de la condición de hijo a ciudadano. Eso en la escuela republicana era el ideal, que yo creo que por muy antiguo que sea, pues sigue siendo vigente. Es decir, si la escuela no posibilita ese tránsito de la condición de hijo a ciudadano, algo está fallando a su misión. Pero al mismo tiempo ese tránsito había que hacerlo en condiciones de unas determinadas condiciones de tiempo, creando incluso una condición, una situación artificial, una condición artificial que permitiese, insisto, el tránsito más rápido posible entre la ignorancia y el conocimiento. Yo creo que la escuela es una institución artificial y creo que ahí está su virtud. De esto podemos hablar después si queréis. Y que además creo que cuando pretende naturalizarse y confundirse con la vida, acaba traicionando su propia misión. Bien, insistía que ese puente de confianza, ese tránsito de la condición de hijo a ciudadano, ha de hacerse en unas condiciones de tiempo determinadas, porque ha de permitir el tránsito de la ignorancia al conocimiento, pero aquí añado una cuestión, al conocimiento duradero. Esto era obvio en la escuela republicana francesa. Hoy el concepto de conocimiento duradero se ha puesto en cuestión. ¿Qué quiere decir eso de conocimiento duradero? Incluso se ha puesto en cuestión la propia pertinencia del conocimiento en la educación. Estamos asistiendo, a mi modo de ver, a una pérdida de una idea que ha sido central en la tradición occidental por confusión de términos que pues se llevan la carga semántica de uno a otro, yo creo que una excesiva frivolidad. Creo que estamos asistiendo a la sustitución del concepto de lo bueno por lo nuevo. Es decir, que ya si, lo nuevo y sobre todo si es innovador, cuando se presenta ya no necesita justificar que además es bueno. Se da por supuesto. Es decir, una persona, o es probable que alguien se te enfade más si le dices que está anticuado que si está equivocado, al menos en el mundo educativo. A mi modo de ver, lo pertinente sigue siendo lo bueno. E intentaré, pues qué sé yo, creo que el diálogo socrático como práctica educativa, el hecho de que tenga 2500 años y sea en sí mismo poco innovador, no le quita, no le resta ni un ápice de calidad.
creo que algunas ideas de la lectio de la escolástica en el sentido de trabajar por preguntas y respuestas de una manera muy sistematizada, pues ahí están como una práctica que no tiene por qué considerarse mala simplemente porque no sea innovadora. De hecho, comienza a haber ya alguna reflexión sobre esa inflación buenista de lo innovador, ¿no? De esa confusión de esas dos cosas. A mí me ha gustado mucho cuando Luis, al que tanto admiro porque me parece que sitúa las cuestiones educativas en un terreno que permite un trabajo eficiente, más allá de la retórica que tanto nos gusta, de los principios, ¿no?, que tanto nos gusta en educación. Luis ha hablado de investigación. Y creo que el concepto de innovación lo ha utilizado un par de veces, si no estoy equivocado, he ido contando. Es decir, me gusta eso, ¿no? Tenemos que investigar en búsqueda de lo mejor. En búsqueda de lo mejor, esté donde esté. Y después ya veremos, yo plantearé una propuesta de una escuela de éxito que está pues, haciendo una auténtica revolución con un método de los años 50 del siglo pasado. No hace mucho un director de un magnífico centro de Madrid me decía que había prohibido a sus profesores innovar. Y digo, hombre, tampoco es esto, ¿no? Tampoco decir, ¿qué quiere decir prohibir innovar? Y dice, sí, porque es que resulta, es un centro muy grande, que cada semana venía alguno con una idea y entonces estábamos aquí en una carrera de introducir ideas sin posibilidad de evaluar ninguna. Entonces, una especie de carrera a ver quién traía la idea última a las clases, cuando lo importante es, me decía él, cómo se integran todas estas ideas en nuestra trayectoria. Nosotros tenemos claro qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos ir. Y en este sentido, las metodologías que nos ayuden a llegar ahí, perfecto. Pero si acabas confundiendo el fin con los procedimientos, algo te falla. Y, a mi modo de ver, en la cuestión de la innovación también muchas veces aparece un cierto, voy a intentar ser comedido en el uso de las palabras, un cierto oscurecimiento de la cuestión sobre los fines de la educación o si queremos, de las causas finales por las causas eficientes. Es mucho más fácil encontrarse hoy debates sobre cómo se aprende que el para qué se aprende. Y no obedece a la casualidad. En una sociedad que ha hecho, y creo que está bien hecho, del pluralismo pues un valor constitucional supremo, la escuela se encuentra ante situaciones en las que es difícil pues crear o renovar, si quieren, una propuesta como la de la escuela republicana francesa. Los políticos saben muy bien lo difícil que es generar consensos educativos. Bien. Vamos a hablar entonces sobre estas cuestiones. Christensen, de hecho, hablaba directamente diciendo, mucho cuidado con estas cosas en el dilema del innovador. Él es el creador, Christensen, del concepto de innovación disruptiva, que ha tenido tanto eco y tanta importancia en lo que podríamos llamar, o se ha dado en llamar, o se han autobautizado los que lo han practicado, la primavera pedagógica de Cataluña. Entre otras cosas, pues iniciada por los jesuitas con un proyecto mediático extraordinario. Todos nos enteramos de sus intenciones. Curiosamente, qué poca publicidad se ha dado al hecho de que el director general de los jesuitas Educación en Cataluña, que llevó el proyecto, que puso el proyecto en práctica, ha sido sustituido por otro, o que el director pedagógico del proyecto ha sido sustituido por otro. Con lo cual, y esto me parece interesante, tenemos, de hecho, ninguna información sobre por qué con qué dificultades reales se han encontrado esos proyectos, que es lo que nos permitiría evaluarlos, analizarlos y considerar. Bien, cuando Christensen habla de la diferencia entre lo que él llama la innovación buena y la innovación disruptiva, básicamente lo que está diciendo es lo siguiente.
antes de la aparición de las cámaras de fotografía digitales, las distintas cámaras estaban intentando mejorar lo que estaban haciendo. Esa es lo que él llama la educación buena, que consiste básicamente en estar atento a los consumidores, ver lo que están pidiendo y intentar pues, ajustar tu oferta lo máximo posible a su demanda. Mientras que después, mientras unas empresas están con esto, la Kodak, pues aparecen otras que te presentan una cámara totalmente distinta, que los consumidores no la pedíamos porque no éramos conscientes de que podía existir, y su aparición en el mercado pues acaba con la Kodak y crea un mercado totalmente nuevo. Eso es lo que llamaba la innovación disruptiva, que se ha planteado como el modelo a seguir. Además aquí se plantean tantas citas. Esta cita de Henry Ford me parece perfectamente adecuada para entender lo que quiere decir, ¿no? Si yo hubiera preguntado a la gente qué quería, me hubiesen dicho que lo que querían es caballos más rápidos, y a él se le ocurre inventar el automóvil, ¿no? Con lo cual aparece pues eso, la innovación disruptiva, que ofrece a la gente algo que antes de su aparición no echábamos en falta, pero a los 4 días de su aparición no podemos vivir sin ello. Entonces, esto tiene unas repercusiones extraordinarias en el mundo de la empresa. De hecho, todo el mundo, no hay empresa que no quiera sacar al mercado ese producto disruptivo, porque pillará a la competencia con el pie cambiado, en fuera de juego. Por lo tanto, es decir, mira, entre las líneas que nos hablan de lo que llamamos la buena innovación, a la flecha que acaba dejando en obsoleta la innovación disruptiva, pues nos hemos encontrado con que hay una necesidad. A mi modo de ver, con toda humildad lo digo, hemos trasladado demasiado rápidamente, sin los filtros adecuados, un vocabulario que funciona bien en el mundo de la tecnología al mundo de la pedagogía. Por otra parte, no necesariamente el hecho, y aquí esto lo quiero resaltar, el hecho de que algo sea innovador y además sea innovador disruptivo quiere decir que sea bueno. Han aparecido innovaciones que parecían geniales en su momento y que después, ¿qué ha ocurrido? Que ha sido el consumidor el que ha decidido si eso le interesaba o no. Este modelo de cafetera incorporado en el coche, yo no sé hasta qué punto pues era maravilloso en su tiempo, pero desde luego los consumidores no nos hemos dejado seducir por él. O este portabebés, pues que también puede parecer muy interesante, pero escucha, hemos decidido que no iba con nosotros. Podríamos poner 20.000 ejemplos. O este maravilloso modelo de taza con galletas, pues digamos que tampoco nos hemos matado por adquirirlo. Sin embargo, te encuentras artículos científicos muy sesudos diciendo, oye, maravilloso, bicis en vez de pupitres, el nuevo método que triunfa en los colegios de Estados Unidos. A ver, hay un discurso perverso de la innovación que consiste en decir lo siguiente: no tanto tienes que innovar para mejorar, como si no innovas te vas a quedar en fuera de juego. Y nadie quiere quedarse en fuera de juego. Por lo tanto, estamos ahí intentando introducir cosas que, en el caso del mundo de la educación, yo lo veo muy claro, que simplemente por presentarse como nuevas parece que tienen el éxito, al menos mediático, asegurado. El Smart Classroom Project, conozco a los que lo han elaborado, sé lo que quieren decir, pero a mí no me gustaría trabajar en un aula en las cuales los niños están con sillas con ruedas, porque sé lo que haría yo. Si tuviese ruedas de seguida, haría carreras. Y eso, pues me podéis decir, bueno, pues lo puedes aprovechar para estudiar la ley de la inercia, el movimiento uniformemente acelerado, etcétera, etcétera. Sí, pero, bueno, en fin. Si innovar, decía María Victoria, es hacer algo mejor, y estoy totalmente de acuerdo, ¿por qué no lo llamamos mejorar? Y entonces nos evitamos esa confusión ahí. Creo que es importante preservar la diferencia, insisto, entre lo nuevo y lo bueno. Esteve Almiral, un profesor de innovación de SADE, decía no hace mucho una serie de cosas que me parece importante tener en cuenta. Primero,
innovación de SADE, digamos que es uno de los cerebros del mundo, del campo de SADE, ¿no? Del mundo de SADE. Es decir, en innovación lo normal es fracasar. Productos que fracasan. Es decir, si miramos estadísticamente, eso es lo normal en innovación. Es decir, cuánto todo el mundo quiere hacerlo bien. Todo el mundo quiere hacer, pero acertar, aciertan muy pocos. En innovación lo normal es fracasar. Invertir en innovación, decía, no es una apuesta con resultados seguros, lo cual no quiere decir que no tengamos que invertir, ni mucho menos, sino que el hecho de innovar no quiere decir que los resultados estén asegurados. No basta con que algo sea nuevo para que se convierta en innovador. Es necesario, y aquí estaba la postilla que me parece conveniente resaltar, es necesario que los clientes o los usuarios lo integren en sus vidas, lo comprendan y lo adopten. Es decir, la innovación realmente vive, si ahora pasamos el discurso a las escuelas, no en el papel de los proyectos educativos de los centros, sino en la conducta de los alumnos. Es la conducta de los alumnos la que, al incorporar determinados hábitos, pues nos dice si algún cambio pertinente que merece la pena ha tenido lugar, ¿no? Shange, que es un investigador adjunto del Center for Digital Business del MIT, además de profesor, es un personaje muy, muy relevante en el mundo anglosajón, decía, insiste también en esta idea, la innovación no es lo que hacen los innovadores, sino lo que adoptan los clientes. La innovación es lo que adoptan los clientes. La innovación no es lo que los centros educativos se proponen, sino aquello que nuestros alumnos incorporan a sus conductas de manera, yo diría, normal, como unos hábitos permanentes. Sigamos con alguna reflexión más de este mundo. Henning Beck, en un libro que a mí me ha gustado muchísimo, Errar es útil, dice, los consultores de empresas saben bien que cuando se quiere impulsar un proceso de transformación, nadie quiere poner en peligro el status quo. Se puede intentar mostrar el brillante futuro que le espera a la empresa con el cambio, pero esto no funciona. Es decir, ser optimista, tenemos que hacer... Lo que funciona realmente es trazar un escenario de amenaza. Si no cambian, en menos de 5 años estarán en fuera de juego. Y ahí estamos nosotros en la escuela en esa situación, ¿no? Es decir, seamos conscientes, ¿hay que introducir cambios? Pues claro que sí. Es decir, como toda condición humana, pues necesita adaptarse a situaciones que están siempre en movimiento. Ahora bien, ni los cambios por sí mismos garantizan nada, ni la prisa por introducirlos nos garantiza el éxito. Sobre todo cuando estamos viendo algunas cuestiones que a mí pues me producen cierta inquietud, no me quitan el sueño, pero me producen cierta inquietud. Cuando se compara de una manera, yo diría que bastante aberrante, lo que se ha dado en llamar la escuela viejuna con la escuela innovadora o moderna, ¿no? Que eso ha creado como reticencias, pues mucha gente, a ver, que nos hemos pasado la vida intentando mejorar. Y esto es de la UNED, esto es de una universidad, esto es de la UNED. Y que lo que nos está planteando es una dicotomía absolutamente maniquea entre lo bueno y lo malo, ¿no? Esto aquí pues existe una nueva manera de hacer las cosas y todo lo anterior. Además, esto viene acompañado, que esto es muy divertido, con un discurso de que la escuela que hemos heredado es una escuela de la sociedad industrial. Y lo que necesitamos es una escuela para la sociedad postindustrial, algo así, ¿no? Y utilizamos para crear esa escuela de la sociedad postindustrial al gran teórico de la escuela de la sociedad industrial, que conscientemente estuvo diseñando una escuela para la sociedad industrial, que fue Dewey. Hoy John Dewey aparece en todos los debates que estamos viendo, que estamos asistiendo, ¿no? Pues bueno, eso, Dewey será, o Kilpatrick o otros pedagogos de los años 20, pueden ser buenos o malos, lo que no es evidente es que sean innovadores. A veces esto lo hemos visto también con una, bueno, en ese
una palabra que yo no uso y que aquí utilizaré como excepción, la de paradigma, pues te encuentras con que pues todo un poco, todo lo que parece moderno tiene cabida, aunque en esto que parezca moderno, pues aparecen aberraciones como lo del hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, ¿no? Yo con frecuencia pienso, cuando yo terminé magisterio aquí y me fui para Barcelona a finales de los 70, pues en la Universidad de Barcelona, donde yo me matriculé de pedagogía, pues estaba de moda todo lo que tenía que ver con la psicomotricidad, la dislexia, bueno, la lateralidad cruzada, etcétera, etcétera. Mira que hemos hecho fichas para trabajar la lateralidad cruzada y ahora te encuentras que ningún neurólogo se cree en eso y te dice, eso es un mito, no existe tal cosa como la lateralidad cruzada, ¿no? Pero vamos a ser, por lo tanto, vamos a ver si somos capaces de introducir sensatez en nuestros discursos. No hace mucho, antes de la pandemia, eso sí, en unas sesiones organizadas aquí en Pamplona por una institución relevante, hablando de innovación, etcétera, apareció el director y el jefe de estudios de un centro educativo, no de Navarra, en el que planteaba toda su innovación a partir de un esquema teórico que es el famoso de la pirámide de Edgar Dale, que no tiene ningún fundamento. Entonces, no tiene ningún fundamento científico. Fíjense, si yo creyera de verdad que ustedes se van a quedar solo con el 5% de lo que estoy diciendo, yo hubiera dimitido. Les daría un resumen de 4 líneas y ya está, ¿no? Léanse a Dale y verán que él estaba planteando otra cosa distinta y que esto no tiene en absoluto ningún sentido científico. Claro, ellos lo plantearon abiertamente para todos, eso era su base epistemológica, y entonces dices, pues escucha, sé humilde, no tienes por qué desmontarles nada, habla con ellos, se lo creen, están trabajando mucho, están trabajando en enseñar, pues vale, pero si somos rigurosos, algo aquí no funciona. La subyugación por la innovación llegó, y además esto me interesa mucho, este señor es alguien del que hace unos años todo el mundo lo nombraba porque era el gran gurú del momento. Es el que en el 2010, en una conferencia sobre el futuro del libro impreso, decía que le quedaban 5 años de vida al libro impreso, ¿no? Y ya está, en el 2010, y esto se acaba. ¿Qué ha pasado hoy? Que nadie se acuerda quién es este señor, Nicolás Negroponte, mientras que el libro impreso sigue estando ahí. Pues yo diría que tiene bastante buena salud. ¿Por qué? No porque sea libro impreso, sino porque tecnológicamente es un producto muy fino. Es un producto muy bueno, el libro impreso, tecnológicamente. Entonces ya veremos si dentro de unos años pues aparecen otras cosas mejores. Pero como eso se lo oí decir a un escritor importante en México, que decía, hay cosas que conviene ser humilde y reconocer que quienes la crearon fueron unos genios que se adelantaron a nosotros, ¿no? El creador de la rueda inventó algo que está muy bien. Y conviene no buscar ahí innovaciones para ver si la rueda cuadrada funciona, porque está bien. La cuchara, pues está muy bien. Y fue diciendo una serie de cosas. El libro impreso, hace 2 años, en un congreso que anualmente hacen los editores catalanes, estaba Feltrinelli y comentaba cómo, pues bueno, es un mercado que está en movimiento, pero desde luego los pronósticos que había hecho Negroponte ya no funcionaban. Lo mismo que con respecto al famoso, pues los proyectos de introducir los ordenadores uno por uno en las aulas, etc. Vamos con el gran factotum de Pisa, Andreas Schleicher, un señor que ahí me tiene bastante mosqueado, porque como lo sigo muy de cerca, veo que dice cosas distintas en los distintos lugares a los que va. Desde luego, lo que dice en China no lo dice en España. Y lo que dice en Corea no lo dice en China. Y a mí eso me crea una cierta inquietud. De la misma manera que cuando se plantean modelos educativos en Europa, a los mediterráneos se nos hace mirar a los del norte de Europa, cuando hay toda una franja
media en Europa cuyos métodos educativos parece como que no tuviesen ninguna relevancia. Entonces lo pregunté yo, es decir, ¿por qué nos olvidamos de lo que está pasando en Holanda, en Suiza, en Chequia? Y la respuesta es una respuesta ideológica, porque lo que están utilizando metodologías que no están de acuerdo con lo que nosotros consideramos. Bien, vamos con Schleicher y la febrada innovadora. En ese estudio de los argumentos para el aprendizaje del siglo XXI, se decía lo siguiente: vivimos en un mundo que cambia aceleradamente y producir más conocimiento y habilidades semejantes a lo que ya tenemos no será suficiente para enfrentar los desafíos del futuro. Debido al rápido cambio económico y social, las escuelas deben preparar a los estudiantes para trabajos que aún no han sido creados. Esto se ha convertido, digamos, en un dogma que nadie pone en cuestión, ¿no? Yo quiero ponerlo en cuestión aquí. El éxito educativo, insistía, ya no consiste en reproducir el conocimiento de contenido, sino en extrapolar lo que sabemos y aplicar ese conocimiento a situaciones novedosas. El conocimiento importa, pero ser capaz de usar el conocimiento de manera efectiva y apropiada, sin duda, importa más. Es una idea que en la OCDE ha estado repetida por activa y por pasiva. Y en un estudio que intentaba evaluar la innovación en el 2019, se insistía exactamente en estas mismas ideas. Pero me voy a quedar con esto, que ha creado esa sensación de inseguridad. Es decir, que los estudios en los que trabajarán tus hijos no existen. Perdón, aquellos trabajos en los que se ganarán la vida tus hijos no existen. Y tú estás estudiando cosas que le preparan para lo que existe. Por lo tanto, tenemos que crear una escuela que se anticipe a lo que vendrá. A mí de esto lo que más me ha llamado la atención es el porcentaje que se suele utilizar, el 60 o el 65%, tan redondo y permanentemente. Y uno ya está un poco escamado, ¿no? Que dice, cuando se utilizan en educación porcentajes tan claros, tan redondos y tan repetitivos, sospecha. Sospecha. Y aquí el 60 o el 65%, pero además tengo aquí una manía, pues tengo recopilado pues, un montón enorme de informaciones de centros supuestamente de reconocido prestigio que nos dicen esto. El 65% de niños que hoy empiezan la primaria van a trabajar en empleos que aún no existen. Con lo cual está diciendo, tu hijo, atento, que tu hijo va a quedar desfasado. Cuando sea adulto va a quedar desfasado. Y eso crea pues una angustia terrible. Personas que en sus empresas son muy rigurosos, se permiten decir, pues en el Mobile en Barcelona, pues eso, el 65% de niños laborará a futuro en empleos que aún no existen. ¿Cómo vas a poner en duda si lo dice toda esa gente de reconocido prestigio, autoridad en sus campos, etcétera, ¿no? De todos los campos. Todavía formamos para hacer trabajos que en 20 años ya no van a existir. Se repite continuamente, ¿no? Lo curioso de esto es que, claro, te llama la atención, ¿no? Es decir, ¿cómo se sabe exactamente qué es lo que va a pasar de aquí a 20 años? ¿Cuál es el estudio que se ha hecho? Una perspectiva maravillosa, ¿no? ¿Cuál es el estudio que se ha hecho para adentrarse en el futuro y venir con este porcentaje tan redondo? He dedicado muchas horas a ver dónde estaban esos estudios. ¿Cuáles eran esos estudios que nos dicen que esto es, bueno, una verdad elemental? El resultado ha sido el trabajo ha sido bastante engorroso, pero el resultado muy divertido. ¿Por qué? Porque te encuentras que una de las fuentes, ya saben ustedes que el foro de Davos se ha convertido hoy pues un poco en lo que era la Sibila de Delfos, a donde se va a consultar cómo será el futuro, ¿no? Y aquí se nos decía de una manera muy clara, es decir, tenemos estudios que esto nos lo dicen así, y ese estudio, pero fíjense ustedes que dicen, eso de que el 65% lo ven en la mitad, el 65% que entran en la escuela primaria, pues trabajarán en trabajos que no existen, una nota, un 1 y una nota a pie de página. Por primera vez encontré un estudio de referencia, ¿no? Que
el World Economic Center, que es una empresa supuestamente, una institución supuestamente seria, ha de disponer de datos rigurosos. Entonces, en nota a pie de página, te remiten a ese estudio de McLeod Scott and Carl Fitch, Shit Happens, que, señores, es un vídeo muy divertido y muy entretenido de unos señores que nos dicen que los tiempos se adelantan, que es una barbaridad, cosa que ya sabía del don Hilarión de la verbena de la Paloma, pero no hay ningún estudio ahí de nada, de nada. Y ya sabemos que los tiempos se adelantan, que es una barbaridad, pero si se miran ese vídeo, verán que es eso, un grupo de gente que se ponen a decir qué está pasando, a dónde vamos, qué es lo que está cambiando, pero de ahí a sacar el 65%, por eso me parece... Esto fue en IFEMA poco antes de la pandemia, una feria de tecnología, y ahí una alta directiva de IBM, pues claro, es un discurso que se tiene que renovar y aplazar siempre esa meta, ¿no? Es decir, la cuarta revolución industrial se caracteriza por avances tecnológicos en una serie de campos: robótica, inteligencia artificial, blockchain, nanotecnología, computación cuántica, pim, pim, pam, pam. Más de la mitad de las habilidades que se necesitarán en el 2025 todavía no existe. Fíjese que siempre se va alargando, ¿no? Esto. La inteligencia... A mí, aquí sí que cambié toda mi intervención. ¿Por qué? Pues porque no tenía más remedio que salir y decirle, señora, me parece magnífico que las grandes empresas tecnológicas siempre vean el futuro del color de sus planes estratégicos. Y hacen bien, porque lo suyo es vender. Ahora bien, tenemos que ser conscientes desde la escuela que igual los intereses de venta de las grandes compañías tecnológicas, igual, no coinciden con estos intereses pedagógicos y que el marketing que mueve a los intereses de esas grandes empresas no necesariamente, insisto, es el nuestro. Bueno, hay un estudio anterior de la OCDE que dice, la OCDE tiene evidencias que demuestra que el 65%, por favor, muéstrennoslas. ¿Por qué se dice esto? Y eso me parece un ejemplo claro de falta de rigor. Falta de rigor. Pero lo que es cierto es que la música ha tenido un éxito absolutamente apabullante. Absolutamente apabullante. Ahora, los estudios, ¿qué pasa? Bueno, después de encontrar que no había posibilidades, es decir, que aquí no te dicen nada, pues, a ver, ¿de dónde, cómo se ha ido reconstruyendo esto de que en el futuro va a pasar, de que no estamos preparando para el futuro? Y voy a hacer una historia que podría ser muy larga, muy amena, pero con 4 pasos. El primero que yo me encontré que decía esto, en el 2004, Richard Riley, el secretario de Educación de Clinton, 2004. Los trabajos más solicitados del 2010, todavía no existen. Los trabajadores del futuro inmediato utilizarán tecnologías que aún no han sido inventadas para resolver problemas que ni siquiera sospechamos hoy que serán problemas mañana. Esto se ha citado cientos de veces. ¿Qué ha pasado para que la gente encontrase trabajo en el 2010 si en su escuela no los prepararon para trabajos que aún no existían? Esto a mí me parece una pregunta absolutamente pertinente, ¿no? Porque ese alarmismo no se ha correspondido con la realidad. Hay muchas referencias anteriores, esta por venir de donde venía, del secretario de Educación de Clinton, que por otra parte reproduce algo que el propio Clinton había dicho, pues me remite a una historia muy divertida. Al 28 de octubre de 1957, cuando los norteamericanos descubrieron que los rusos habían puesto el Sputnik en órbita. Y entonces una persona que estaba, un psicólogo, Josep de Vereux, que después trabajó en un proyecto muy interesante que pusieron en marcha los norteamericanos, porque, señores, decía que los rusos nos han pillado la delantera. ¿Cómo aceleramos nuestra educación para no quedarnos atrás? Porque si no nos anticipamos a todo esto, resulta que nos vamos a quedar bien. En todo caso, la cuestión, pero fijaos que es del 57, ¿no? Nuestros jóvenes trabajarán en cosas que aún no existen. En el 57. Y esto, bueno, después sacaremos la conclusión. De hecho, podríamos ir mucho más allá, mucho más allá. La referencia más antigua que he encontrado es de un pamplonés.
de un pamplonés que además nadie debería sorprenderse de que siempre dice la broma esa de que lo del pensamiento navarro es un oxímoron, siempre digo yo lo mismo, que el creador del pensamiento español era Navarro Villoslada. Por lo tanto, que no nos vengan con cuentos, ¿no? El pensamiento español fue un periódico importante de su tiempo. Bueno, es magnífico, ¿eh? Antonio Nieva muere en Madrid y en la nueva escuela española está lleno de proyectos innovadores y de ideas innovadoras. Del 39, ¿eh? Del 39. Y te encuentras, pues, precisamente esto. Fijaros que decía, como nadie sabe, y esto parece que sea la última voz, ¿no? Como nadie sabe cómo será el porvenir, supuesto que los lustros de ahora equivalen a los siglos pasados, lo mejor es educar sin finalidad. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, pues buscar competencias y lo demás se dará por añadidura. En el 39. Insisto que es un libro que merece la pena tener en cuenta. Bueno, yo creo que esta es la cuestión que hay que pensar. La cuestión que hay que pensar es exactamente cómo la gente ha encontrado trabajo, se ha movido, está resolviendo sus vidas cuando se formó en la escuela para trabajos que no existían. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo eso que parecía que nos lo plantean como imposible y te meten miedo y te dicen, atención, que si educáis así, en el futuro va a ser... Y tenemos que decir, pero si esto ya viene pasando un siglo, ¿cómo la gente ha encontrado alternativas de trabajo? Es decir, en estas situaciones. Nicolás Taleb, en un libro que se ha hecho sorprendentemente famoso, Cisne Negro, dice lo siguiente. Cuando pido a la gente que me diga 3 tecnologías que se hayan aplicado recientemente y que hayan producido el mayor impacto en nuestro mundo, normalmente citan al ordenador, Internet y el rayo láser. Pues bien, ninguna de las 3 estaba previsto ni planeado que sirvieran para lo que han acabado sirviendo. Tampoco fueron apreciadas en el momento de su descubrimiento. Una observación interesante. El Viagra se concibió como un fármaco contra la hipertensión. Yo imagino que después de experimentar los hipertensos determinados fenómenos inesperados, pues encontró otro uso, ¿no? Con frecuencia buscando el saber qué, hallamos inesperadamente el saber cómo. Aquí tenemos también otro debate importante. El láser se descubrió intentando separar los laces de luz, no para coser las retinas desprendidas. Y concluye, si la innovación tecnológica es imprescindible es porque no sabemos lo que dará de sí el saber qué. Bueno, no intentaré yo aquí ahora reproducir debates sobre ni tan siquiera qué son las competencias, porque si escucháis a los equipos que han estado detrás de la LOMLOE, ni ellos se han puesto, están realmente de acuerdo a la hora de definir qué son las competencias, ¿no? Y ahí arrastramos, yo creo, un déficit conceptual importante. En todo caso, lo que me parece aquí importante es, imaginémonos que nos ponemos en la situación de aquellos escolares que se les decía que en el futuro no iban a encontrar trabajo. La pregunta, insisto, es cómo consiguieron adaptarse al presente. Pero yo les digo otra cosa, yo soy de Azagra. Si yo voy a Azagra, veo a mi hermano que está en el campo, veo a sus amigos, veo haciendo cosas, utilizando herramientas que eran absolutamente inimaginables cuando mis padres trabajaban. ¿Cómo se han adaptado? Y además, se han incorporado a ellas sin aspavientos y grandes saltos. ¿Qué ha pasado aquí? Y la pregunta que me parece pertinente, aunque la voy a formular como hipótesis, es, ¿no ocurrirá que con frecuencia confundimos demasiado frívolamente el sistema educativo con el sistema escolar? ¿No estará ocurriendo que hoy el sistema educativo está viviendo una transformación por otra parte natural, espontánea, y se está produciendo un desencaje entre sistema escolar y sistema educativo? Dicho de otra manera, en el sistema educativo amplio, pues vemos a la gente aprendiendo de manera espontánea a través de la experiencia ajena. Pues te encuentras un campesino de Azagra que ve que su vecino está utilizando esa herramienta, le dice, oye, ¿y esto para qué? ¿Y cómo? Y tal, cual.
Eso Platón, el gran Platón, que a mi modo de ver, a mí me ayuda a entender el presente en el que vivimos mucho más que algunos ontólogos de la actualidad, hablaba de el aprendizaje autofíes, que va creciendo en sí mismo a partir de eso, a partir de la experiencia. ¿Cuál es el papel del sistema escolar en el sistema educativo? ¿Cómo definimos esto? Porque además, uno de los fenómenos más interesantes, si queremos ver la realidad, de las cosas, yo les animo a que no buceen demasiado. Fíjense en la superficie. Fíjense en la superficie, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Y qué estamos viendo que está haciendo la gente? Pues que hoy, y a mi modo de ver, ese es el fenómeno innovador más relevante, pero como decía Nietzsche, las grandes revoluciones siempre avanzan a paso de paloma. Y por eso nos pillan desprevenidos. La gran innovación es que las familias están necesitando completar la educación escolar con actividades extraescolares, que cada vez van a más. Digamos que la trayectoria educativa de un niño, la familia la perfilan de tal manera que en ella la escuela sigue jugando un papel importante, pero cada vez menos relevante. Y tendremos que ver cómo perfilamos la escuela si queremos que tenga un papel significativo y diferenciado con respecto a lo que ofrecen distintas alternativas. Yo creo que el gran reto que tenemos hoy desde la escuela es cómo crear un humanismo STEM. Me da igual que lo llamemos STEAM, poniéndola del arte, lo que queráis. Y para eso tenemos dos retos esenciales que no sabemos aún cómo resolver. Uno, la ansiedad matemática, no de nuestros alumnos, sino de la sociedad española. Y ahí nos encontramos con un factor relevantísimo del sistema educativo que afecta de manera muy clara al sistema escolar, diciéndolo de una manera muy primaria. Aún sigue siendo noble suspender en matemáticas y en física. Porque no es extraño que el hijo aparezca en casa pues, con una mala nota en matemáticas y el padre le diga, a mí también me costaba muchísimo. Esa imagen, esa ansiedad escolar que está evaluada y está perfectamente estudiada a lo largo de los últimos años en PISA, creo que nos plantea un reto extraordinariamente importante porque creo que la alfabetización... Fíjense, yo estoy proponiendo, y además lo que pasa es que las cosas cuestan y todo tiene mucho trabajo y después, pues, en fin, pero estoy con algunas escuelas intentando diseñar un proyecto de lectoescritura que combine las tres lenguas que yo llamo, la natural, la musical y la matemática, entendiendo que la matemática es un lenguaje. Y que, aquello que decía Galileo es el lenguaje con el que nos habla la naturaleza, ¿no? Y eso supone, que les planteo esto para decir que no estoy en contra en absoluto de preservar la escuela sin tocar nada. Hay que tocar todo lo que haya que tocar, teniendo claro a dónde vas y con la esperanza de mejorar. Por eso, cuando se habla de equidad, y dices, antes lo ha dicho Luis, 1 de cada 4 de los jóvenes que salen de la ESO son incapaces de comprender un texto mínimamente complejo. O cuando te encuentras, como está pasando ya en la Politécnica de Barcelona, que, dado el nivel de matemáticas con el que llegan los alumnos, de facto se está alargando un año más la carrera, pues dices, aquí algo pasa. Aquí algo pasa. Igual tiene que ser así, no lo sé, pero en todo caso analicémoslo. Porque lo que acortas por un sitio lo estás prolongando por otro, entonces resulta que estás creando diferencias muy notables según el lugar del que proceden. Bien, todo esto viene a cuento de lo que voy a hablar ahora, de una innovación que a mí me tiene absolutamente fascinado, que además coincide con algo que decía Luis, te decías al final, tenemos que cambiar el modo de investigación. Esta es una evidencia que nos aportan los centros. Efectivamente, los centros nos están mostrando evidencias que hay que saber leer. Insisto que hay que saber ver la superficie. Los centros como organizaciones que aprenden. Y hablabas de compromiso y responsabilidad, ¿no? Un ejemplo de un centro como organización que aprende, para mí,
que está teniendo unos resultados que clarísimamente indican una mejora, sin ser en sí mismo ninguna innovación. Les animo a que lo visiten porque merece la pena la New Dorp, una escuela de State Island de Nueva York. Una escuela que en el 2006 estaba catalogada como Failing School, es decir, una escuela fallida, y que hoy en el 2021 entra en lo que en Nueva York se llaman los Showcase School, es decir, no sé cómo traducirlo, las escuelas escaparate, escuelas en las que escuelas referentes y además que están abiertas para todo el mundo que quiera visitar. Ese título de escuela referente me parece importante porque además no obedece a un modelo, no es que la administración tenga un modelo, es decir, la escuela referente tiene que ser así, 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 sino que vas descubriéndolo. ¿Cuáles son esas escuelas referentes? Aquellas escuelas que, como en el caso de la New Dorp, estaban muy descontentos con lo que estaban haciendo y al final encontraron la manera de hallar lo que ellos llamaban un roadmap, ¿no? Un mapa de carreteras para saber dónde estaban, a dónde querían ir, los desvíos posibles, etcétera, etcétera. Esto ha dado lugar, además, a lo que también les animo a que, si les interesa, que lo visiten, un movimiento. Yo creo que precisamente porque está en construcción es muy válido. No es exactamente, porque yo estuve mirando con una editorial de traducir el libro para publicarlo aquí, pero no se puede hacer lo mismo por una razón muy sencilla, porque la gramática inglesa no es nuestra gramática y entonces habría que traducir toda nuestra lengua, pero traducir teóricamente un proyecto cuando lo que quieres es mostrar buenas escuelas, pues no tendría demasiado sentido, ¿no? Lo que tenemos que ver es si hay escuelas que son capaces de producir esto que han dado en llamar la Writing Revolution, ¿no? Y que, en definitiva, fijaros, en el esquema de la derecha, lo que está planteando es una idea muy clara de lo que hay que hacer, una progresión sistemática para ver lo que hay que hacer y una metodología que ahora vamos a ver cuál es. Bien. Primera cuestión, identificar el problema que nos preocupa. ¿Cuál es el problema que nos preocupa? Y el problema que les preocupaba es básicamente el siguiente, y a mí me resulta muy familiar, que por mucho que les dijeran a los alumnos que tenían que razonar, los alumnos no razonaban. Eso que con frecuencia hacemos en las pruebas, ¿no? Que de razona la respuesta. No razonaban. O en todo caso te encontrabas con razonamientos muy, muy deficientes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no saben razonar? Y ahí en el claustro apareció una pregunta que se las trae. ¿Les estamos enseñando a razonar? Y a partir de ahí otra. ¿Y cómo se enseña a razonar? Es decir, ¿cómo se enseña a razonar? No, pero no se trata ahora de decir razona, sino ¿cuál es el proceso que te lleva a razonar? Esto lo podríamos aplicar en nuestra educación, en nuestro sistema escolar. Estamos con frecuencia demasiado subyugados por las grandes palabras, pensamiento crítico, razonamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Autonomía, etcétera, etcétera. Y como las utilizamos, nos parece que ya entendemos cómo se llega a ellas, paso a paso. Pero la cuestión es cómo se llega a ellas, ¿no? Entonces, ellos vieron a razonar qué pasaba. Se encontraron con que los alumnos que razonaban mal, insisto, estamos hablando de una escuela de Nueva York, de State Island, pero se encontraron con que los alumnos que razonaban mal escribían mal. Esto ya me parece lo que comentábamos, ¿no? Un centro que está investigando, que está haciéndose preguntas y que está viendo. Segundo, ¿cómo conseguimos unir esto que hemos descubierto en la escritura con el razonamiento? ¿Cómo lo conseguimos? Pues vamos a buscar si hay algún método que nos oriente. Y estuvieron dando vueltas a la bibliografía pedagógica y encontraron un método. Fíjate, eso es curioso porque como el cambio fue tan grande en la escuela, enseguida aparecieron pues el New York Times, entre otros, allá. Decir, ¿cuál es el método innovador que os ha proporcionado este cambio? Y en la escuela dijeron, que innovador exactamente no es. Lo hemos tomado de una escuela de monjas de los años 50. Eso me parece que es el riesgo de verdad. Encontrar lo bueno esté donde esté. Sin prejuicios. Encontrar lo bueno esté donde esté. Pues, ¿qué habían encontrado ahí? Era un colegio, digo, de monjas de los años 50.
Pues que los niños necesitan no ayudas, sino ayudas específicas, concretas, paso a paso, que sepan manejar para saber razonar. No basta con pedirles que razonen, argumenten o desarrollen una idea. Hay que darles herramientas que les permitan construir, desarrollar, etcétera, etcétera. Bueno, pero aquí faltaba algo. ¿Qué referentes? Y de nuevo aparece la idea luminosa y al mismo tiempo muy sencilla. ¿Por qué no vemos qué es lo que hacen bien los alumnos que razonan bien? Vamos a ver, los alumnos que razonan bien, ¿qué hacen? ¿Y qué es lo que les falta a los alumnos que razonan mal? Fijaos, es una pregunta sencilla, simple y al mismo tiempo pues provocadora, porque hay una incitación importante, ¿no?, detrás al pensamiento. A partir de ahí se generaron toda una serie de ideas. Dedicamos mucho tiempo en su escuela, insisto, continuamente, no intento generalizar, sino aplicar aquí a la Neudorf School. Dedicamos mucho tiempo a la lectura y poco tiempo a la escritura. Pero con leer no basta para desarrollar las competencias de la expresión escrita. Esto para mí fue un descubrimiento, porque lo damos por supuesto. ¿No sabes escribir? Lee. ¿No sabes escribir? Es que leen poco. Y hemos convertido de la escasa lectura en la razón que explica cualquier problema de expresión. Según ellos, que con la lectura no hay suficiente. Hay que desarrollar técnicas específicas de escritura. Con leer no basta para desarrollar las competencias de expresión escrita. Y las competencias de expresión escrita, han de ser dominadas de una a una, de la más sencilla a la más compleja. El objetivo, ya digo, es disponer de un roadmap, un mapa de carreteras, que nos diga cómo ir de la construcción de la frase a la construcción del párrafo y de ahí a la construcción del ensayo. Pero lo primero es saber construir frases. ¿Cómo construimos frases? Y al mismo tiempo, para construir frases, ¿qué herramientas concretas damos? No dar nunca un consejo sin la herramienta adecuada que lo acompañe. Porque con frecuencia lo que hacemos es frustrar al alumno. Yo recuerdo, mire, le voy a contar una anécdota. Si ya me avisarás de tiempo, ¿eh? Vale, pues pero tengo que contar esta anécdota. Yo fui de Azagra a Alsasua, a los capuchinos de Alsasua. Además de encontrar, para mí aquello fue un terrible, porque todo el mundo se reía de mi manera de hablar cuando para mí era evidente que los que hablaban mal eran todos ellos. Pero para yo, bueno, pues recuerdo cómo por la mañana, a primera hora, nos hacían algo que después ha recuperado, meditar. Y yo acompañaba a mis compañeros, veía a todos que ponían una cara seria, así un poco, yo diría que incluso astringente. Entonces yo decía, pues meditar debe ser esto. Ponía esa cara, pues sí, se acababa. Nadie me había explicado qué significaba una palabra que en mi medio no utilizaba nunca nadie, meditar. Pero claro, cuando estamos pidiéndole a un alumno que haga algo porque a nosotros nos parece que en esa formulación ya está la respuesta, lo que al final acabamos es produciendo vicios de ese tipo o frustraciones. Es decir, que ves a los demás meditando y dices, ¿esta gente qué hará? Que yo soy incapaz. ¿Qué demonios es meditar, no? Bueno, por otra parte, si la clave está en la gramática, si la clave está en la escritura y para escribir bien necesitas unas determinadas estrategias gramaticales y además el uso de esas estrategias gramaticales tiene resultados evidentes en cualquier campo de aprendizaje, la gramática ha de ser el eje central de todo el currículum. De tal manera que sea el que sea el profesor, las estrategias de expansión de la frase al párrafo y del párrafo al ensayo sean utilizadas por todos los profesores, no porque consideren que les han impuesto el deber de hacer gramática, sino porque es una manera de favorecer los aprendizajes propios específicos de su campo. Bien, ¿en qué consiste básicamente esto? Pues cosas muy sencillas, pero con resultados muy notables. Si estamos explicando algo que ha hecho un personaje como es Kernel, que estaba enfadado o estaba asustado, preguntas ¿quién, cuándo, por qué? Pero intentar hacerlo de tal manera y en todas las asignaturas que la pregunta de quién, cuándo y por qué ya te ayude a expandir la respuesta que tú vas a dar. Estaba asustado.
Tú preguntas, ¿por qué? Estaba asustado porque tal. Pero con eso se agota la respuesta. Piensa más. ¿Cuándo? ¿Cómo? Es decir, esas preguntas, el who, when, why, están acompañadas de otras como estas. Because, but, so. Pregunte lo que preguntes, hagas el ejercicio que hagas, esos términos están continuamente presentes. Porque, insisto, están convencidos de que el uso de términos de este tipo, lo que en lógica se llamaría conectivas, sirve para expander el propio pensamiento. Bien. El because, el but, el so, que aquí es muy difícil traducir los tres, veréis enseguida que no es, sería absurdo intentar hacer este método una traducción y llevarlo a la práctica. En todo caso, lo que sí que os puedo decir es que los resultados han sido muy notables. Muy notables a partir de herramientas muy sencillas, eso sí, practicadas por todo el profesorado, como una propuesta personal que tú estás interesado como profesor de matemáticas o como profesor de física o profesor de dibujo, que se lleven a cabo. Los que estéis interesados, en Internet encontraréis muchísima información con la Writing Revolution, ¿no? En definitiva, la New Dorp, esta escuela, es para mí un referente. ¿Por qué? Porque quizás hay métodos que han podido ser devaluados por la propia práctica, pero no por eso no merecen ser repensados. Y creo que lo importante es repensar. Si es que la historia de la pedagogía es tan rica en experiencias, es tan rica. Es decir, que pensar que algo porque, no sé, porque es de los años 50 del siglo pasado, hace 2 siglos, está simplemente superado, pues me parece simplemente que es fruto de un cierto papanatismo. Segundo, ¿qué es lo que nos está mostrando la New Dorp? Eso, durante unos años se puso la expresión que ahora diré de moda, y ese es el peligro siempre de la educación en España, que utilizamos como una expresión se pone de moda, la utilizamos como coletilla sin llevarla a su desmenuzamiento práctico, ¿no? Las prácticas reflexivas. Yo estoy convencido que esa es la clave, es decir, que la innovación realmente que nos falta son las prácticas reflexivas. ¿Por qué? Porque venimos de una escuela que aquí sí que está, eso es lo antiguo mayoritariamente, esperar a ver lo que dice la inspección o qué dicen los gobernantes para ponerme a trabajar, ¿no? Y de lo que se trata es de otra cosa. No podemos estar esperando para sentirnos contentos, orgullosos y eficaces con lo que estamos haciendo. Pero eso es las prácticas reflexivas. Pero las prácticas reflexivas no son otra cosa que un mapa de carreteras que te ayuden a clarificar dónde estás hoy, a dónde quieres ir y las posibles rutas que te llevan. Otra enseñanza, repensar tanto el error. Ya saben los que me conocen que para mí el análisis del error del alumno se ha convertido en una obsesión, porque estoy cada vez más convencido que el niño o el alumno siempre da la respuesta correcta a la pregunta que se hace él mismo. Y que, por lo tanto, la diferencia entre la pregunta que queremos haberle hecho y la pregunta que se ha hecho él, pues nos marca bastante bien la carga cognitiva de un aprendizaje, ¿no? Pero tan importante como analizar el error, y esto lo he aprendido con la New Dorp, es analizar el éxito. Porque lo que un alumno hace bien nos ofrece pistas para orientar a su compañero que no acaba de encontrar la manera o de hallar la manera de hacerlo bien. Bueno, cuarta ventaja o cuarta idea que en la New Dorp yo veo relevante. Bueno, pues que están ahí en un método clarísimamente en construcción y según dicen ellos probablemente no estará acabado nunca. Pero eso es lo apasionante. Estás creando un método, estás creando algo a partir. Es decir, todo el centro está mirando a la realidad, aprendiendo de la realidad, intentando ver lo que saca. Bueno, y después esa idea que a mí tanto me interesa por todos los medios, ¿no? Es decir, que igual la clave de todo no está en la lectura. Que la lectura es importantísimo, pero si abandonamos la escritura por fomentar la lectura, igual estamos impidiendo el desarrollo de algunas estrategias de pensamiento. Yo estoy desde hace mucho tiempo convencido que eso que se llama aprender a aprender te lo posibilita la riqueza de tu lenguaje.
Y que con un lenguaje pobre difícilmente aprende, por una razón muy sencilla, porque cuanto más pobre es el lenguaje de un niño, más cargado está de experiencias personales cada concepto que utiliza. Recuerdo perfectamente, yo pues eso, perdona de nuevo el recurso a mi experiencia personal, para mí río y Ebro eran sinónimos. Cuando resulta que yo estaba haciendo ingreso y me hablaban de los ríos de España, eso me parecía un agravio al río Ebro. Porque río solo era el Ebro, los otros eran otra cosa, pero río era el Ebro. Para mí era ser capaz de trascender tu experiencia personal tan cargada de experiencias para llegar al concepto que es el conocimiento poderoso, que en definitiva, y quiero acabar con esto que tanto me ha gustado, ¿no? Enseñar bien es ser cómplice de una posibilidad trascendente, pero yo la interpreto de una posibilidad trascendente en el lenguaje. Llevemos la experiencia al concepto. Porque ese creo que es el reto básico de la escuela hoy. Y además creo que si eso no lo hace la escuela, no hay ninguna otra institución capaz de hacerlo. Yo alguna vez, basándome también en una cita de Steiner, he dicho que el buen maestro es el amante celoso de lo mejor que puede llegar a ser un alumno. Y eso quiere decir que el buen maestro tiene de alguna forma presente la imagen de las posibilidades de ese alumno. Y que la mejor ayuda que le puede ofrecer al alumno es la capacidad de visualizar sus posibilidades más altas. ¿Cuántos niños fracasan porque no han tenido nadie al lado capaz de decirles, mira, esto es lo que puedes llegar a ser, vamos a ver, yo te voy a proporcionar el mapa de carreteras, pero esto es lo que puedes llegar a ser? Dicho esto, un apunte final sobre Navarra. Yo creo que Navarra lo ha estado haciendo bien. Al menos si miramos los datos de PISA hasta el 2015. De una manera muy notable, porque era la única comunidad española que era capaz de generar más excelencia que deficiencia. Era la única. ¿Cómo me lo planteo yo esto? Si ya saben que PISA, los datos de PISA se ofrecen en una serie de franjas, se dice claramente que en las dos inferiores, los alumnos que están en las dos franjas inferiores simplemente están incapacitados para desarrollarse en el mundo actual, mientras que los de las dos franjas superiores son los perfectamente capacitados para integrarse en las complejidades del mundo actual. ¿Qué pasa si restamos a la excelencia la deficiencia? Bueno, pues nos encontramos que en el conjunto de España, desde luego en las comunidades autónomas, tenemos mucha más capacidad de generar deficiencia que excelencia, excepto Navarra. Y tengo que decir, excepto Navarra en el 2018, donde estamos viendo que el porcentaje de excelencia ha ido bajando y el de deficiencia ha ido subiendo. Quizás sea simplemente un dato coyuntural y no hay que darle más importancia, pero conviene tenerlo presente. Dicho esto, simplemente quería acabar. Navarra lo ha hecho bien, celebremos lo que hacemos bien y sobre todo preguntémonos qué es lo que hemos estado haciendo bien que nos ha permitido tener buenos resultados. Muchas gracias. Es siempre difícil intervenir después de Gregorio. Solo quiero agradeceros vuestra presencia hoy aquí. Deseo que el curso que viene volvamos a estar sin mascarilla todos, que volvamos a estar juntos de nuevo y que sigamos disfrutando y que sigamos trabajando. Gracias de verdad porque estamos trabajando de manera colaborativa, cooperativa y creando juntos. Así que, de verdad, muchísimas gracias por venir, por darnos vuestro tiempo y a todos los que estáis detrás. Que tengáis un buen día. Pues ya está.